Hola, hola familia, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos. Ya en viernes voy a nada más revisar mi audio para ver que me escuche bien. Y bueno, Sandrita, bonita, bienvenida. Isidro Compi, ¿cómo estás? Giovanna Rincón, Fanny A, Jessica, Gustavo Díaz, Aribé, saludos Poncho, Car González, saludos, Pollita Pío, Teresa Rodríguez. Bueno, miren, los voy a poner en contexto, vamos a hablar sobre tres temas muy interesantes porque yo, la verdad, les voy a decir una cosa, yo no voy a subir nunca un programa sin estar sustentado de información. Ahora, tampoco voy a subir un programa también recalcando lo mismo y lo mismo, lo mismo, no. Vamos a hablar hoy, primero, qué pasa con la apelación que pierde Raquel Portillo y que tiene que pagar una muy buena lana, son $38,000 más el juicio, los gastos de la abogada de las Yendoes y pues por todo el proceso de apelación. Eso es lo primero, que Raquel perdió y tiene que pagar, y tiene hasta marzo para pagar. Y la segunda es que últimamente en las redes sociales ha estado sonando quién es Katiria Suárez. Yo les voy a decir quién es y qué está pasando qué pasó ayer con la fiesta de la señora Gloria Trevi en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya se filtraron ahí algunos videitos donde la señora pues ya se pronunció. Taniux, saludos aquí con mis audífonos, muchas gracias Taniux. Gustavo Davis, 1, 2, 3, adelante Poncho, muchas gracias. Cerecita de Valdivia, bienvenida. Dice Silvia Chiquis, Miroslava Juárez, Mari Carmen Plasencia, saludos Poncho, compi, gracias por tu apoyo. Y bueno, pues ya está empezando a entrar la banda. Gustavo Davis dice, mi apellido es Davis y soy medio gringo. Dice Begoña Mariscal, pone una bandera de España. Buenas tardes, Poncho, llegando del directo. También les voy a decir que ya tengo exactamente toda la información del juicio y de la denuncia de la Ciudad de México de Tamara Zúñiga. Ya tengo todo. Es un programa que se va a llamar Los Expedientes Tamara Zúñiga, donde voy a explicar los artículos, la tipificación, porque resulta ser que la denuncia de Tamara Zúñiga, a pesar de que la quiere echar para atrás, ya no se puede. Ya sigue por oficio. Ya se ingresó a la fiscalía. Entonces, ¿qué va a pasar? Les voy a decir qué va a pasar. Y esto va a pasar, le guste o no le guste a Tamara, porque va a pasar. Y tengo toda la información. Y bueno, esto también, que van a escuchar, justamente en estos días han escuchado hablar sobre Catilina Suárez. ¿Quién es? Yo la verdad tengo un compromiso con la verdad y voy a decir la verdad. Voy a decir quién es ella y qué broncas tiene Catilina Suárez y bueno, estas estrategias que van a empezar a utilizar a través de los medios de comunicación y sobre todo de canales de creadores de contenido, precisamente para desviar la atención sobre lo medularmente importante. Y el primer paso para empezar a analizar qué es lo que está sucediendo es que los voy a poner en contexto primero con lo que pasa el 14 de enero, que esto ya es oficial. Resulta, perdónenme, resulta que cuando las Yendo meten la demanda en California contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquel Portillo, Raquel agarra y dice, no, yo voy a apelar, voy a contrademandar, perdón, esa demanda de las Yendo. Y entonces los abogados les dicen, ¿estás segura, Raquel, de lo que vas a hacer? Bienvenido a los expedientes secretos de Alex Mex. Abrazo, dice, suéltalo, Poncho, suelta toda la sopa. Ya saben que si yo subo es porque yo tengo información. María Angélica Sierra Rodríguez, bienvenida. Luis Manso, buenas tardes, qué gusto saludarte. Carmi, hola Poncho, gente del chat. Francisco A, casi en vivo, llegué, ya empezó, bienvenido. Laura Bozo, hola. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el equipo jurídico o el equipo legal
de Raquel, dice saludos hasta Mérida, Georgina Góngora, muchas gracias, abrazos hasta Mérida, Mary Light, suéltalo todo lo voy a soltar, todo lo voy a soltar. Fíjense bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el equipo legal le dice, mira, si tú contrademandas, corres el riesgo, Raquel Portillo, de perder. Porque la demanda que le ponen las James Does específicamente a Raquel, a Sergio Andrade y a Gloria Trevi, bueno, obviamente el que más tipificaciones le pusieron fue Sergio Andrade. Les voy a explicar cómo funciona la ley en este caso. Fue que Raquel Portillo jamás estuvo demandada por difamación ni nada de eso. Está demandada por índoles de delitos sexo, básicamente. Y son ahí varios argumentos. El día de ayer en el canal de Angeri pusimos cómo estaba la tabla de lo que las Yendoes estaban demandando precisamente a esta señora de Raquel Portillo en específico, lo que le corresponde a ella de culpabilidad. Y entonces ella dice, yo voy a contrademandar. Oye, ten cuidado, porque si tú contrademandas, corres un alto riesgo de perder. Y si tú pierdes, vas a tener que pagar. Entonces a la señora se le da una notificación el año pasado sobre un trámite que tiene que realizar para poder seguir el proceso de apelación, en donde tiene que dar una cantidad de $775, si no estoy equivocado, 770 y tantos dólares, para poder iniciar pues este proceso de apelación y aparte presentar pues sus argumentos, porque siempre en una demanda, pues el que acusa prueba y el que apela pues también tiene que probar, con pruebas tiene que contraargumentar. Mary Light, qué gusto me da. Qué bueno que siga la demanda de Tamara. Sí, ahorita les voy a explicar qué pasa con la demanda de Tamara. Y no es como ella lo quiere ver. Dice, espero que le giren orden de aprehensión a estos 3 delincuentes. Sería un sueño hecho realidad. Y bueno, Santita Bonita, den su like. Adriana, buenas tardes. Mari Carmen Plasencia, Poncho, siempre me salen comerciales. Bueno, pues gracias a Dios. Ingrid Cabrera, bienvenida. Luis Manso dice, no hay como Ana Catrina, no se metan. Ha traspasado un límite. Yo ya soy un experto en anacatiria. No, con anacatiria no se metan. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista, mi querido Luis Manso, en base a lo que está pasando, porque es mi responsabilidad. O sea, vaya, yo estoy con las verdaderas víctimas, pero también estoy con el compromiso de decir lo que está pasando. Y repito, no es una cuestión interpretativa, ojo, es lo que está pasando. Yo la saludo, ponchitos, a todos en el chat, muchas gracias, pero recuerden que dijo ella que no leyó, sí, voy para allá. Entonces, buenos días, Ponchito, aquí en donde vivo, apoyando a las verdaderas víctimas, Clarishman, claro, apoyando a las verdaderas víctimas, y bueno, pues ahí están saludando, Poncho, que caigan los delincuentes, así es. Dice, me quedé sorprendida del nivel de mitomanía y maldad de Tamara. Dice Yasmín Padilla. No, espérate. Espérate. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta señora Raquel? Le dicen, mira, aquí hay un documento, léelo, fírmalo, y lo vamos a ingresar como pues, tu apelación. Pero es importante que tú estés consciente que si pierdes vas a tener que pagar. Y que aparte de esos $38,000, porque ya perdiste, tienes que pagar $38,000, vas a tener que pagar los procesos jurídicos de la defensa en todo el proceso de apelación. O sea, se va a aumentar de esos $38,000 el proceso de apelación. Así que si tú estás consciente, vas a apelas. Y entonces Raquel dice, voy. Y Raquel apela. Dice Olivia Gutiérrez, como siempre, apoyando tus programas, tienes un estilo diferente, muchísimas gracias, Olivia. Y bueno, resulta ser que pierde y que tenía que pagar esos $775, no los paga. Y entonces el 14 de enero, el juez dice, a ver,
ya perdiste la apelación, no hay manera, no entregaste tus documentos en tiempo y forma, no entregaste tus pruebas en tiempo y forma y no pagaste el dinero que tenías que pagar a la corte, así que no hay forma de que tú ya ganes esta apelación. Y entonces se le está dando un plazo hasta marzo para poder pagar esta cantidad en California. Esto es lo que está pasando con Raquel Portillo. O sea, Raquel Portillo tiene que pagar sí o sí. Rocío Camargo, hola desde Barcelona, ¿cómo estás, Rocío? Bienvenida. Dice Eva Robles, paso a verlo en la televisión, muchísimas gracias. Aracela Rojo, buenas tardes a todos. Qué tema tan enredado, gracias por desmenuzar tanto embrollo de estos mitómanos. Laura Bozo, ahora le van a echar la culpa a los abogados, exacto. Entonces, aquí hay un patrón muy similar, porque ahorita Raquel está echando la culpa a sus abogados que hicieron el proceso mal y que ella no vio la hoja. En un proceso legal tan importante, evidentemente, pues tienes que ver lo que estás firmando. Eso es lógico. Y ahora sí que, como dice Pollito Pío, ahora sí que apeló y se la apeló. Y en realidad, pues bueno, todos los canales de comunicación que tratan de lavarle el nombre a la señora Gloria Trevi, todos los que fueron invitados el día de ayer a las 8 de la noche en la Ciudad de México, pues evidentemente no han hecho revuelo de este tema de Raquel y no he visto en medios de comunicación ni en periódicos que Raquel tiene que pagar esta apelación que perdió en California. Dice Luis Manso, Raquel apela, pero nadie la pela. Dice, lo único que puede pelar es a Cazorla como con un camión de mandarinas. Brian, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Vicentita Nava, ¿cómo estás? María Ángel Sierra Rodríguez. Y bueno, pues está llegando más gente. Señor Poncho, ayer nos contó Monique lo de Josh. Sí, se nos salió nuestro perro, pero bueno, afortunadamente lo logramos recuperar. Bueno, entonces yo no veo en ninguno de estos canales que hablen específicamente del tema de esta secta coercitiva. Y yo siempre lo he dicho, una cosa es una coerción voluntaria y otra cosa es una coerción involuntaria. Pero bueno, al final, aquí hay tres responsables de este tema, que es el señor Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquel Portillo. Y la Corte de California ya le dijo a la señora Raquel, tienes que pagar estos $38,000 más los gastos de la abogada de la defensa de las Jane Doe. Entonces ahora sí que mi Raquel y mi querido Cazorla, alias El Palomo, van a tener que empezar a juntar su lana porque van a tener que pagar. Erika Benedict, Poncho Cola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida Erika Benedict. Y bueno, dice Pay de Fresa, creo que se llama Edna Félix, quien le está ayudando a Raquel en la corte. Si viera lo que públicamente está diciendo, exactamente, Pay de Fresa. O sea, el problema es que, vuelvo a la misma, dice saludos desde Tijuana, Carla 664. El tema es que estas personas como que ya se acostumbraron a no asumir la responsabilidad de sus decisiones y a querer echarle la culpa a su equipo jurídico. Y en este caso, Raquel, aunque le eche la culpa a su equipo jurídico, pues tiene que pagar porque ya perdió. Eres una mujer adulta. Y fíjate, lo que más me sorprende, a tu edad, todavía no te cae el 20 de todo el daño que provocaste tú, Gloria Trevi, y este señor cara de pambazo de memela enfrijolada de Sergio Andrade. Ahora, esto es lo que está pasando en el estricto sentido de Raquel Portillo. No veo a todos estos canales, a estos pseudo periodistas que se supone que tienen un compromiso con la verdad, que les dicen, nosotros somos unos investigadores. ¿Por qué no salen y hablan sobre el tema de Raquel Portillo y el dinero que debe? Porque yo vi a un greñudo, pelos de trapeador, leer a medias precisamente el tema de Raquel Portillo. A medias. Ahora sí que a medias cucharas, ¿no? Y bueno, dice Jesús Aranda, esa abogada de Raquel no es la que le recomendaron los ¡pum! Ahí dice Jesús Aranda. Dice, buenas tardes, Miroslava Juárez. Bienvenida, Miroslava Juárez. Lenz apoyándote. Bueno,
Esto es lo que pasa en el caso específico de Raquel Portillo. Ahora sí que apagar, corazón. Ahora sí que apagar. Apagar por lo menos este primer golpe que se te viene. Y porque yo lo digo, y lo digo públicamente, y se los he dicho en repetidas ocasiones. Si ustedes piensan que esto termina con el caso de California, para nada, para nada. El caso de California es un paseo de campo. Se viene otra cosa muchísimo más fuerte, también en Estados Unidos. Y evidentemente esto pues va a volver a prender los focos rojos, va a volver a poner a estas personas en defensa. Y justamente ayer Gloria Trevi organiza una fiesta privada para los medios de comunicación a las 8 de la noche, donde era puro medio de comunicación. Begoña Mariscal, muchísimas gracias por tu superchat, dice Michi Roji. Hola, bella comunidad, Willow, bienvenida. Dice Raquel Portillo, dice Georgina Góngora. Raquel Portillo no tiene abogados que la defiendan, solo le echa la culpa a sus abogados. Sí, igual que Tamara. Dice, como siempre, el trapeador dando de qué hablar, dice Rosa Cano. Y precisamente por eso hago este programa. Miren, entonces estas personas que tanto defienden a Raquel y que tanto defienden a Gloria Trevi, esto mágicamente lo omiten. Y entonces sale Gloria Trevi en esta fiesta que hace para los medios de comunicación y les invita acá de chupar y los invita, ahora vénganse. Dice 11 el fallero por subir contenido en 31 minutos. Aquí el único que sale ganando es Sergio Andrade porque de él no se sabe nada y se va a desestimar su demanda, pues se va a terminar el tiempo. Bueno, ahí te va, güey. Araceli Rojas, Gloria Trevi y María Raquel estuvieron arrepentidas o como dice usted, ya les hubiera caído el 20, jamás entenderían a qué le siguen teniendo miedo. Bueno, dicen no hay manera de que Raquel tenga abogados porque les tendrá que contar todo, absolutamente todo, dice Rocío, así es. Te esperábamos, Poncho, dice Marisa López, muchísimas gracias, Terapia Mente y Corazón, bienvenida. Me imagino que invitó al pseudo periodista, dice Lili Díaz. Bueno, invitaron a varios medios de comunicación, pero haz de cuenta que uno de estos medios de comunicación, filtra un video de la fiesta de Gloria Trevi. Y entonces pues sale la señora y dice, a ver, yo esta fiesta la hago nada más para agradecerles a ustedes, porque yo sin ustedes, pues no soy nada. O sea, ella dice, ¿no? Yo sin ustedes no soy nada. Pero yo les voy a pedir de favor que no me hagan preguntas sobre mi proceso legal, porque no puedo contestar sobre mi proceso legal. Después de mi proceso legal, pregúntenme lo que quieran. O sea, la señora Gloria Trevi no se le podía pinches preguntar nada ayer. Básicamente, ¿no? Aunque cualquier cosa que le preguntara, pues está ahí dentro de sus múltiples procesos legales e investigaciones. Que la señora se le está, pues ahora sí que buscando cosas hasta debajo de las piedras. Y evidentemente lo que está dejando de hacer de una u otra manera el gobierno de México, lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Y esa es una realidad. Ya ustedes, cuando salga esta bomba atómica de información, se van a sorprender quién va por Gloria Trevi, por Raquel Portillo y por Sergio Andrade. Se van a sorprender quiénes van por ellas. Entonces, Michelle Roji, ya si la Boquita se iba a conseguir un marido patán, ya de pérdida se lo hubiera conseguido con la Anita, dice Michelle Roji. Y se invitaron al Porky, pero como tenía cosas más importantes que hacer, no fue, dice Jesús Aranda. No, porque si lo invitan, lo sacan. Jesús, porque si lo invitan, lo sacan. Porque es el amigo incómodo. Lilia Díaz dice el sarcasmo, Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues empieza a decir, pues muchas gracias, dice los expedientes secretos de Alex Mex. Urge esa bomba. No, hombre, es una bomba atómica, acá. Es una... No. Si ustedes piensan que lo de California es... No. California es un día de campo. California es una demanda civil. No. Lo que se viene
lo que se viene va a ser un escandalazo. Pero bueno, ¿qué ocurre con estas personas que asisten a la fiesta de la señora Gloria Trevi para lavar su imagen? Porque la operación lavado de imagen pues tiene muchas vertientes. Dice Emma Martín, saludos Ponchores, la neta, muchas gracias. Evelyn dice, cuenta, vamos para allá. Platicando con Lola, bueno, Rosa, ¿para cuándo sale la bomba? Prontito, yo creo que este año sale. Bueno, salen dos, pero una es muy fuerte, Pero bueno, esta señora ya agradeciéndole a los medios de comunicación, mágicamente a meses de la demanda contra TV Azteca, mágicamente, y sabiendo todo lo que se le viene, porque claro que ella lo sabe. Entonces, pues, empieza este tema de invitar a los medios de comunicación y yo nada más estoy esperando a que empiece a salir Gustavo Adolfo Infante, a que empiecen a salir todos los medios de comunicación que fueron ayer a esta fiesta de Gloria Trevi en la Ciudad de México y que empiecen a decir, van a ver que la señora Gloria Trevi trae una nueva gira y otra vez como que a desviar la atención. Carabi dice, Inés Moreno dijo que habían invitado a muchos periodistas y después les retiraron la invitación y solamente se quedaron los conductores importantes de programas. De hecho, sí, no había mucha gente. De Tocho Morocho con Angelito. Buenas tardes, mi querido Ángel. Que vamos a estar ahí grabando con él la próxima semana, platicando con Lola. Inés puso unos videos. Bueno, hay varios videos que se están filtrando. Porque, pues sí había poca gente. No había mucha gente. De hecho, cuando ella hablaba, pues sí se escuchaba hasta como eco. Dice monja del burdel. La monja del burdel. Ay. Dice, Poncho, ¿cómo estás, monjita del burdel? Obviamente lo hace por alusión a las declaraciones de Raquel, que dijo que ella era la monja en el burdel, ¿no? Dice Tocho Borocho con Angelito, aquí escuchándote en el trabajo, te mando un fuerte abrazo a ti y a todos tus compañeros del trabajo. Cursioso, like, dice, platicando con Lola, muy buenos videos, dice Laura Bozo, y bueno, buenas tardes, Isabel, Carlota Gil, Poncho, saludos desde Texas, muchas gracias. Pues allá vive la señora, ¿no? La señora Gloria Trevi allá en Texas. Poncho, ¿sabías lo de la bomba? No dijo nada. Poncho sabía lo de la bomba y no... Mira, es que hay muchas cosas, Luis, que yo prometí no decir. O sea, hay cosas que yo ya vi, cosas que yo sé y cosas que yo prometí no decir. Y que en su momento yo lo externé y dije, gracias por la confianza, te juro que voy a ser muy discreto con esta situación. Pero, sin embargo, cuando salgan las cosas, créanlo que yo voy a ser de los primeros, así se los prometo, en salir a dar la nota. Pero bueno, vámonos por partes, como dice Jack el Destripador. Entonces, bueno, pues sale esta señora, casi no se escuchaba mucha gente. Sí hay muchos medios de comunicación que van a empezar a salir a hablar sobre, pues esta fiesta pedorra. La verdad, Pay de Fresa dice, no hables, Ponchito, con saber que se viene una larga obscuridad, con eso me quedo tranquilo. Tranquila, dice Pay de Fresa. Sí, o sea, vienen cosas fuertes. Eso sí se los digo. Y de ahí ya sé, dice Rocío, ¿tienes ética de palabra, Poncho? Pues sí, claro, porque yo sé que si yo lo destapara, tengo la de 8, pero no es la de ay, o sea, a veces también hay que ser éticos. Y yo creo que esta información tiene que salir de manera pausal y cuando sea el momento adecuado. Dice, ya es hora de que paguen por tantos años de impunidad, dice Taniux, pero bueno. Dice como dice los expedientes de Alex, como dice Mari Boquitas, Mari Boquitas la cortapollos. Vamos.
Ay, güey. Es que bien. Yo les dije, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Y entonces aquí en el chat dice Alex Mex, como dice Mari Machetes, vámonos por partes. A ver, vamos a recular. Vamos a recular. Ay, familia, ¿cómo están? Miren, no hay que apresurarnos con la información, porque como dice Mari Machetes, vámonos por partes. ¿Así quedó bien? ¿Así quedó bien? Moncho, te amamos, cántanos ya que el reprobador, dice Curizoso. A ver, no nos comportémonos, dice Rocío. Pero ya, como dice Mari Machetes, vámonos por partes. Entonces, ¿qué pasa? Pues se hace todo este tema de agarrar a los medios de comunicación, tratarlos bonito, apapacharlos, salir a decir, yo los amo, yo los adoro, pero, no me pregunten cosas sobre mis temas legales, porque no les voy a poder contestar, entonces no pinches puedes contestar nada, ¿no? Dice Luis Manso, este curioso es infiltrado de la liga. ¿Quién es infiltrado de la liga? Dice la monja del burdel, estoy de acuerdo. Yo siempre creí que Mari lo hizo muchas veces diciendo que hizo con que ya saben que en 33 días, sí. Moncho, curioso, lo del H solamente viene de Fisgón. Ah, sí viene de Fisgón. Todos vienen de Fisgón. Porque les cuece las habas que digan lo de Katiria Suárez. Pero bueno, ya vamos para allá. Entonces esta señora dijo nada y a la vez dijo mucho. Prácticamente es así como de, los quiero, hablen bien de mí, porque se me vienen los chingadazos. Eso es por un lado. La estrategia mágica de la fiesta, que es un sinsentido su fiesta, o sea, se agarró de una gira y empieza a poner en el fondo tienen con una pantalla en la parte de atrás y empieza Querétaro y empiezan a salir así como todas sus giras. Dice Mariposa Cósmica, Poncho, te mando un saludo, dejando like, muchas gracias. Los mirones también deben dejar su like. Sí, a ver, hijos de su Pink Floyd, si van a venir aquí a ver mi programa para chingarse contenido, por lo menos dejen un like. David Ramírez, Poncho, te mando un abrazo, siempre es un agrado oír la neta, muchas gracias David. Dice Iliana Aguirre, saludos Poncho. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Salen estos pseudo periodistas de cagada, estos pseudo periodistas, a decir, les traigo un notición, no. Es más, que se pare el pinche planeta. Les traigo un notición, la de 8, la que va a resolver todo este entramado. Tú dices, ay, cabrón, a ver, vamos a ver a este señor. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer este pseudo periodista? Pelos de trapeador, ¿qué va a decir? Y entonces de repente sale con dos noticias importantes, ultra importantes. Dice Marilight, los expedientes de Alex Mex. Te dije que yo vivía allá también en la bueno, ahí están hablando ellos. Hola Poncho TV, dice Mónica Hernández Arellano. Curioso oso. Oye Poncho, ¿por qué tantos medios más de periodistas son fans que le admiran? Ah, pues porque tienen sus compromisillos. Mira, algunos les dan exclusivas. A otros la televisora los manda. A otros, pues les regalan boletos de conciertos. A otros, pues simplemente les cae bien. Por ejemplo, Wendy Guevara le preguntas, oye, ¿por qué defiendes a Gloria Trevi? Porque me cae bien. Ah, no, sí, no. Entonces también te ha de caer bien Hitler, ¿no? O sea, si te caía bien Hitler, pues tú dirías, no, es un super persona Hitler. La monja del burdel, Poncho, la entrevista con Aline, ¿para cuándo? Mira, te prometo que ya la vamos a programar, pero nos estábamos esperando un poco para ver precisamente cuál va a ser el efecto secundario de la fiesta que hizo Gloria Trevi, y no nos esperábamos
la guerra sucia que iban a empezar a hacer. Dice Augusto YouTube, curioso oso, es del esposo de la tal Monique. Yo soy el esposo de la tal Monique. Sí, soy el esposo de la excelente mujerón con la que estoy casado, Monique Augusto YouTube. ¿Por qué? ¿Hay algún pedo con eso? ¿Te pica algo? Dice Mónica Che, yo también soy de Mérida y me enteré muy tarde que tenía negocios en mi bella ciudad. Sí, Sergio Andrade tenía un negocio de hot dogs y de pizzas y todo. Ahí con su hija. Bueno, a otros les regalan boletos y luego lo sacan. Dice, platicando con Lola. A otros, subnormales les regalan boletos y luego lo sacan. A otros les pagan los viajes. Imagínate qué buen pedo es Gloria Trevi. Les pagan los viajes desde Chile hasta México con los gastos pagados. Y luego pues les ayudan y los incentivan a abrir sus podcasts. Dice Rosa Cerno, dicen las cosas y las cuentan tan sabrosas que da risa lo que dices, que te queda gracioso. Dice Rosa Cerno, muchísimas gracias. Bienvenida, conectándote con CL, me da mucho gusto saludarte. Martina Rodríguez, bueno, ahí saludando a toda la bandera. Poncho, ¿cuál era el trasfondo de la fiesta de ayer de la Trevi? Dice, curioso. Fácil. Lavarle la imagen a la señora Gloria Trevi. Mira, Gloria Trevi es una persona que fusionó su empresa, la tenían en México y en Texas, ¿sí? Entonces en México tenía una empresa con los abogados que se llaman Maceo Asesores, que son sus abogados en México. En Estados Unidos es Camil. Y en México esos abogados que tienen dentro de sus filas al juez Arzola, que fue el juez que liberó a Gloria Trevi, y que después de liberar a Gloria Trevi, pues lo asociaron ahí a la firma de abogados. Y entonces, en México, los negocios de Gloria Trevi eran precisamente canalizados y representados por representaciones Fuego con Fuego SASB. Y esta empresa de Fuego con Fuego, representaciones Fuego con Fuego SASB, tenía 6 subempresas, a las cuales todo el dinero de la cantante entraba a estas empresas de Fuego con Fuego, representaciones SASB, y estas empresas distribuían el dinero a 6 subempresas que a su vez tenían el mismo IP y la misma dirección fiscal, las 6 empresas. Dice, no atacan los trolls, dentro de un rato eliminan suscriptores. Sí, así es. Dice Jesús Aranda, Luis Manso, ayúdenme con Poncho para avisarle que, qué curioso, solamente vine a sacar el hilo. ¿Cómo? Luis Mando, ayúdenme con Poncho para avisarle que curiosos solamente vienen a sacar el hilo. Sí, vienen a sacar el hilo, pues obviamente. Dice, a los que van a los conciertos los dejan a sus hijas. Dice, las verdaderas heroínas son Aline, Karina, Liliana, las verdaderas víctimas, ¿no? Bueno, Jessica Q, bienvenida. Entonces, estas empresas de Fuego con Fuego, representaciones Fuego con Fuego SASB, empiezan a hacer movimientos muy extraños fiscalmente. Y ahí es donde se dan cuenta que esta señora y el señor Armando Gómez, a través de estas empresas de representaciones Fuego con Fuego SASB, pues lavaban dinero. Y se empezaron a dar cuenta de compras multimillonarias de propiedades en Tamaulipas a nombre de la señora Gloria Ruiz. Y ahí es donde empieza a investigar la unidad de inteligencia financiera todas las cuentas bancarias de esta empresa, y se dan cuenta que esta empresa es representada, o sus representantes legales son 2 chamacos de 21 años en ese tiempo. Entonces, al darse cuenta que la UIF los estaba investigando, la UIF lo que hace es que mete una denuncia penal por crimen organizado contra Gloria Trevi, Armando Gómez y por los representantes legales
de la empresa de representaciones Fuego con Fuego SASB. Esta denuncia penal por crimen organizado, que significa que dos o más personas actúan en un delito, que en este caso es un delito financiero. Y esta denuncia penal se la dan a la Fiscalía General de la República. Esto pasa en octubre del año 2023. Ahora, al darse cuenta que estaba pasando toda esta investigación de la UIF y que la UIF ya había denunciado penalmente a esta señora ante la FGR, ellos lo que hicieron es que en Texas hicieron una empresa única. Esta empresa única es la empresa que actualmente es la que se encarga de representar a la señora Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, que tiene sede en Texas, justamente. Dice Augusto, dice, Poncho, dicen que Armando es pura finta, que ella sigue enamorada de Sergio y que Armando afecta a los jóvenes varones. Bueno, dicen muchas cosas, Augusto. De hecho, dicen que al señor Armando Gómez, supuesta y alegadamente, le truena la reversa. Supuesta y alegadamente, yo no estoy diciendo. Y obviamente el señor Armando Gómez, y a mí lo que me llama muy poderosamente la atención es cómo Gloria Trevi, cuando pues dice en su mundo de juguete, dice que ya dejó de querer a Sergio Andrade y de repente, ¡púngle! Mágicamente se agarra un nuevo galán, ¿no? Un nuevo galán. Y obviamente le dicen, ojalá se haya agarrado un galán que sea productivo para la sociedad. No, se agarró un bueno para nada, un baquetón que estuvo en prisión por haber querido pasar dólares a Estados Unidos y que no los pudo comprobar. Que aparte fue acusado por clonar tarjetas. No. Pura finísima persona. Y entonces dicen, bueno, ¿quién en su sano juicio, con dos dedos de frente, sale de una relación difícil y entra a otra relación difícil con otro delincuente? Porque bueno, él estuvo en prisión por eso, ¿no? No lo estoy diciendo yo, vaya, el señor estuvo en prisión porque le gusta, pues digamos que le gusta, es como el Bel Rosita, ¿no? Le gusta el lavadero. Dice, conectándose con Cele, Gloria es selectiva al marranito, lo sienta hasta arriba y la Tamagotchi le pagó el carro, le pagaron el carro y la mommy makeover, aparte los boletos del concierto hasta adelante. Bueno, ahí eso es lo que nosotros no podemos entender de la señora Tamara Zúñiga, que dice que no tiene feria, que no tiene dinero, y de repente la ves en un concierto en México de Gloria Trevi. Ahorita la señora Tamara Zúñiga está pidiendo dinero a través de su cuenta de PayPal para comprarse una computadora y un celular, que bueno, ya todo el mundo sabe la historia de nosotros con esta señora Tamara Zúñiga y de la que nos salvamos, pero está pidiendo dinero. Y cuando yo me pongo a analizar y digo, ¿cuánto cuesta un boleto de Chile a la Ciudad de México? De ida y de vuelta, los viáticos, el hospedaje, y qué hace la señora en el concierto de Gloria Trevi. Pues obviamente nos quieren venir a ver la cara de estúpidos a todos, pensando en que sí, la señora se está muriendo de hambre y que necesita subir un programa diciendo, dónenme feria para comprarme una computadora. Con un boleto de avión de Chile a México, te compras una compu. La neta. Esa es la realidad. Con el otro boleto de regreso, le pagas por lo menos los estudios iniciales a tu hijo para el tema de que él quiere ser piloto aviador. Pero bueno, eso es lo que en su mundo de juguete dice Tamara Zúñiga, pues que ella está muy jodida y que pues necesita pues que le donen lana, que no tiene lana. Dice, yo le eché a los perros a Lola la trailera, pero no me... le echaste los perros a Lola la trailera. Dice, no hombre, si esa es más que comprobar la delincuencia organizada del esposo de la mamá. Bueno, entonces resulta que hacen esta empresa en Texas.
y la fusionan. Entonces dicen, a ver, Maceo Asesores para México. Ustedes me representan en México, Camille me va a representar en Estados Unidos. Que Camille era precisamente la abogada de Johnny Depp en el caso de Amber Heard. Bueno, pero dentro de todo este esquema, y empezaron así como a organizar todo este entramado, dijeron, pero necesitamos a alguien que nos maneje las redes sociales y por supuesto, pues ahora sí que le entran los guamazos. Y entonces agarraron y estructuraron todo el rollo, y dentro de los eslabones más bajitos de esta estructura, que pues obviamente está planificada para las redes sociales. Omar Rosales, bienvenido. Mari Light, Blondie también, bienvenida. Dice, de la cárcel le siguió dedicando canciones a su amado Marranín, Terapia Mente y Corazón. Dice, Gloria Trevi ama a los delincuentes, y completamente. Dice Begoña Mariscal Tamala, se ve extasiada en el concierto. Sí, no, brinque los borregos, ¿no? Jessica Q, ¿alguien vio el video de la actuación de stand-up de Tamara? No, la verdad no veo cochinadas. Sé que actúa muy bien Tamara Zúñiga porque es una excelente actriz. Pero fíjate lo que más me sorprende de Tamara. Ayer que estábamos platicando sobre la historia de Edith Zúñiga, de su hermana. Y entonces su hermana dice, es que a mí nos pusimos a ver una película y me dieron una coca, y en la coca le echaron una sustancia, entonces pues yo perdí el conocimiento, y cuando reaccioné pues vi que Sergio me estaba abusando, pero yo no podía mover mi cuerpo. Esta Coca-Cola con esta sustancia me la dio Gloria Trevi, me la dio Raquel Portillo. Dice Omar Rosales, Poncho, ¿y cuál fue la estrategia legal de Camille en el caso de Johnny Depp? Desprestigiar a la víctima para desestimar sus acusaciones. Exactamente. María Machetes, Mari Machetes. Oigan, no, espérese. No es mala onda, es que así es un nickname de una suscriptora que se puso Mari Machetes. Y luego también tenemos otras que se pusieron Mari Pollitos. ¿Cómo estás, Mari Machetes? Bienvenida. Dice Elia Ingues, Poncho, cuídate mucho, por favor, porque te queremos con nosotros. Te escuchas, ¿cómo? Te escucho en California, en Hanford, California. Muchas gracias, la tía Beba Reload, que es mi tía. Yo pienso que el compromiso mafioso de la marca 666 es irreversible. Así como el admirador que tiene Lola la trailera, yo quiero uno como Mar Rosales, dice Mari Light. Ahí ya se están echando ahí la onda. Dice Augusto YouTube, no estoy aquí por el chisme de la boquita, no estoy aquí por seguir intenciones. La curiosa es que aquí se sabe. Ok, bueno, ahí les va. ¿Qué ocurre? Bueno, ya arman esta empresa en Estados Unidos. Y entonces tienen ahí como a chinclillo a una señora que se llama Karina Lizarga. Y entonces esta señora, Karina Lizarga, y otro compadre, que es presidente del club de fans, el tal ese, no sé qué manga, no sé qué madre. Bueno, hay otro güey que también mueve ahí el pandero, y el señor Bermúdez. Entonces ellos son los que le mandan información a un periodista, a un pseudo periodista que dice que es periodista independiente. Hagan ustedes el favor. Periodista independiente. Dice Marta Leticia González Cisneros. Hola, Ponchoto, hoy me tocó en vivo, me encanta tu contenido. Saludos, Marta Leticia. No soy Ponchote, soy Poncho TV, pero te agradezco muchísimo. Y bueno, Elizabeth García. Y no lo digo en mala onda, O sea, yo no tengo nada contra Ponchote, sino que yo me llamo Poncho TV, pero bueno, mi canal. Elizabeth García, repetición, ya me pongo al corriente. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bárbara Pucas, hola, Poncho, saludos. Gracias, Bárbara Pucas. Oye, ese Pureza Rosales Valencia, hola, Poncho, me encantan tus videos. Muchas gracias, Pureza. Ese nickname de Mari Machetes estuvo. Bueno,
No nos desviemos. Como dice Mari Machetes, vámonos por partes. Entonces esta persona es la que filtra la información y dice, oigan, vamos ¿quién acaba de hablar? No, pues Liliana Solar Reyes subió. Vamos contra Liliana. Y así empiezan a dispersar la información entre otros compinches, o sea, los gatos del gato, 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 del patrón. Hola, Guevarita, ¿cómo estás? Graciela Álvaro Jiménez, Poncho TVV. Dice, platicando con Lola, voy manejando. También quiero mandar un abrazo caluroso. Porque te habías puesto la Guevarita Palomo, ¿no? Dice, hola, amigo. Dice, juglar. Bueno, ahí se están saludando. ¿Qué ocurre? Pues tienen línea. Ellos dicen, tenemos que desprestigiar a esta persona, tenemos que hacer esto, agarrándose a los peones del tablero, a los peoncillos del tablero. Pero también pues tienen a sus hackers profesionales, que son los que nos hackean a todos nosotros. A Carla de la Cuesta, en la Feria Internacional del Libro, le hackean su página web. Y al esposo, que es un tipazo, Luis, pues también le hackean las cuentas de su negocio, de su cuenta personal, su Instagram y todo, ¿no? Yo no creo en las casualidades. Yo ya desde Dallas no miro, pero me encanta oírte. Muchísimas gracias, Georgia. Y bueno, la junglar que ya está llegando. Hola, amigo Poncho, dice Mari Machetes. Mari Machetes. Ay, cabrón, Mari Machetes. Buenísimo tu nickname, mi querida Mari Machetes. ¿Qué ocurre? Bueno, estos medios de comunicación, que son amigos de la señora Gloria, Adela Micha, Gustavo Adolfo Infante, todos esos güeyes, ¿no? Y muchos más, pues le lavan el nombre a la señora, nunca hablan mal de ella. Y bueno, para mí, en mi punto de vista personal, si ustedes me lo preguntan, creo que la nota de María René Portillo era importante difundirla. ¿Por qué? Porque pues, es un paso importante dentro del tema que está pasando en California de las Yendoes, y es un tema actual. No estamos hablando de algo que pasó hace 25 años. Esto pasó el 14 de enero del 2025. ¿Cómo va a pagar la señora María Raquel Portillo ese dinero? Y cómo no solamente son los $38,000, sino también es lo anexo en la apelación a la abogada de las Yendoes. Y esto más me hace pensar y ratificar que Raquel al final del camino va a terminar entrando a la casa de los famosos por muchas de las cosas que implican monetariamente y de un tema que es claramente la estrategia de Trevi: desviar la atención de la gente. Que dejen de ver el pedo de California, que dejen de ver lo que va a pasar en Estados Unidos también, y que dejen de ver todo este rollo, lo de la Corte Interamericana, todo lo que se está haciendo. Dice Magali González, Ponchito, esos no son verdaderos periodistas. No, ¿qué van a ser periodistas? Dice, ¿dónde quedó la tronchatoro española? Dice Mar. No, esa ya la enterramos. Dice Mar, no le creo nada al Cazorla, alias el Palomo, aquí despotricando. Ay, claro que eso solo ataca a mujeres. No dijo el Palomo, eso lo dije yo. La neta. Pero sí, pinche Palomo, nada más se la pasa de misógino, desprestigiando a las mujeres y metiéndose ahí como si fuera muy valiente estar insultando a mujeres por contar su historia, no jodan. Pero bueno, estas personas dicen, ¿cómo vamos a desviar la atención de la gente? ¿Dónde nos está pegando más el rollo? Redes sociales. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, pues la primera estrategia es neutralizar las redes sociales de las verdaderas víctimas. Entonces vamos a empezar con Carla de la Cuesta. Que Carla se ha vuelto para nosotros una patada, una piedra en el camino, una patada en las bolas para la señora Gloria Trevi.
Dice Mari Carmen Plasencia, Poncho, por favor habla de lo de la Corte Interamericana, lo que están difundiendo que no existe la demanda. No, sí existe la demanda, Mari Carmen Plasencia. La situación es que se están ingresando más expedientes es una denuncia a través de la Corte Interamericana al gobierno mexicano, precisamente por no haber hecho los procedimientos correctos en la judicialización de las carpetas de Chihuahua. Entonces, están haciendo responsable al gobierno de México en no haberles hecho justicia a las 11 denuncias de Chihuahua. Pero se han ido anexando más víctimas. O sea, inicialmente eran 20 víctimas que presentaron sus denuncias ante la Corte Interamericana, que eran 10 familiares y 10 víctimas de esta secta coercitiva de estos mugrosos apestosos reclutadores de menores de edad. Y posteriormente dijeron más personas, ¿saben qué? Yo también quiero meter mi denuncia, porque empezaron a salir más víctimas y han ido saliendo más víctimas. Y esa es una realidad. Entonces, bueno, eso si quieren lo tocamos más a profundidad de lo de la Corte Interamericana en otro programita. Y también vamos a tocar lo de Tamara Zúñiga, nada más que sí les voy a poner aquí la transición para que nada más vean que sí lo tengo. O sea, para que se enoje la Tamis. Mira, este es parte de uno de los fragmentos del diario oficial de la Federación, que aquí ustedes lo pueden ver arriba, dice lunes 13 de mayo de 1996, y estos son varios de los artículos, los que vienen marcados en sus pantallas, los que vienen marcados con plumón fluorescente, que fueron para la estructura de la denuncia de Tamara Zúñiga. Les voy a explicar un poquito y más o menos para que vayan entendiendo, porque sí lo quiero hacer ampliamente en este programa que vamos a llamar los expedientes el expediente de Tamara Zúñiga. Miren, el tema de el delito de Tamara es un delito que se cometió desde el año 1995 hasta el año de 1997, ¿ok? Este delito tiene que ser juzgado en base a las leyes vigentes que estaban en ese año, no en el año actual, en ese año. Es decir, las leyes que estaban vigentes el 13 de mayo de 1996 a 1997. Esto se puede ver precisamente en el diario oficial de la Federación, es decir, el DOF. Entonces tú te metes al DOF y pones la fecha de 13 de mayo de 1996 y vas a encontrar cuáles eran las reglas vigentes en ese año. Ahora, es bien importante también puntualizar que en ese tiempo la Ciudad de México no se llamaba Ciudad de México, se llamaba Distrito Federal. Y en México existían 31 estados y un Distrito Federal. Por lo tanto, el Distrito Federal en ese tiempo, en 1996, no estaba regido como un estado independiente, porque no era un estado independiente. Estaba regido en base a la Constitución Federal. Me explico. Chihuahua tiene sus leyes, todas están regidas en base a una ley federal, todos. Pero cada estado tiene sus tipificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el Distrito Federal, porque la denuncia entró en la Ciudad de México, no en el Distrito Federal. Y el Distrito Federal se regía con, digamos, los estatutos en el diario oficial de la Federación federales. ¿Ok? No es que las leyes en Chihuahua eran así y las leyes en el distrito eran de otra manera. O sea, todos están regidos, todos tienen sus leyes estatales, pero todas están basadas en leyes federales.
¿Ok? ¿Qué pasa? Hay un tema importante que simplemente es una simple regla de 3 para entender el caso y el contexto de lo que es la denuncia de Tamara Zúñiga en la Fiscalía de la Ciudad de México. La prescripción. ¿Y cómo podemos saber cuál es la prescripción de la denuncia de Tamara Zúñiga en la Fiscalía de la Ciudad de México? En esta regla de 3 tienes que sumar 15 más 40 entre 2. Es decir, desde el momento que se terminan los hechos, en este caso de secuestro, y tú vas y levantas tu denuncia, en el momento que tú levantas tu denuncia, con esta regla de 3, en base al Diario Oficial de la Federación del 13 de mayo de 1996, tú tienes un periodo de 27 años con 6 meses para que tu denuncia entre al concepto de prescripción. No quiere decir que tu denuncia como tal por secuestro vaya a ser toda la vida. No, tienes un lapso de tiempo. En este caso, en el lapso de Tamara Zúñiga era claramente 27 años con 6 meses. Desde el momento en que ella metió o interpuso su primera denuncia. Ahora, dentro de las pruebas y evidencias, que cuando tú vas a denunciar a la fiscalía y tú llegas y dices, hola, soy Tamara Zúñiga, vengo a denunciar por secuestro al señor Sergio Andrade. La persona que te toma tu declaración es un ministerial, ¿ok? Y el ministerial es el que toma tu declaración y se la da a la fiscalía y le dice, hay que empezar una investigación, hay que abrir una carpeta de investigación para investigar el tema del secuestro de Tamara Zúñiga. Evidentemente, la fiscalía, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Por qué? Porque lo primero que va a pedir después de la declaración, ¿qué es, familia? Por sentido común y lógica, ¿qué puede ser una evidencia para un fiscal en este proceso de la denuncia de Tamara Zúñiga en la fiscalía? Pues la primera prueba tangible, real que puede tener la fiscalía es la denuncia de Chihuahua. Entonces la fiscalía tiene que solicitar a Chihuahua el expediente de Tamara Zúñiga, la denuncia de Tamara Zúñiga en Chihuahua. Así fue como se hizo. Obviamente hay que leerles todos los artículos en los cuales se basó la estrategia jurídica y la asesoría de Tamara Zúñiga en su denuncia en la fiscalía. Por aquí creo que está mi estimado Javier Vega. Bienvenido, hermano. Bueno, para no darles tantas vueltas, la denuncia de Tamara Zúñiga, o sea, la prescripción del delito de secuestro por parte de Tamara Zúñiga era precisamente de 27 años con 6 meses, es decir, a ella le quedaban 1 año, 2 meses. Si ella no hubiera metido la denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México y se hubiera tardado 1 año más, la denuncia de Tamara Zúñiga no se hubiera podido realizar por cuestiones de prescripción, ¿sí? Ahora, la denuncia de Tamara Zúñiga está basada en el artículo 366 de la primera sección del Diario Oficial de la Federación del 13 de mayo de 1996. Es decir, al que prive de la libertad a otro se le aplicará de 10 a 40 años de prisión y de 100 a 500 días de multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de obtener rescate, que en este caso no aplica, de tener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con privarla de su vida, que en este caso no aplica, causar daños o perjuicios a la persona privada de la libertad o cualquier otra, que en este caso sí aplica,
que es la cláusula C del artículo 366, y el guión 2, que dice de 15 a 40 años de prisión y de 200 a 750 días de multa si la privación de la libertad a la que se hace referencia en la fracción anterior concurre con alguna o algunas de las siguientes circunstancias: que la víctima sea menor de 16 años o mayor de 70 años de edad, o que por la cual o otras circunstancias se encuentre en inferioridad física mental respecto a quien ejecuta la privación de la libertad. Esto no lo digo yo, esto lo dice la ley, lo dice el Diario Oficial de la Federación de 1996 a 1997. Esto evidentemente yo lo voy a explicar con un abogado penalista en el programa de los expedientes de Tamara Zúñiga, porque aquí hay una situación. Cuando tú metes una denuncia que se sigue por oficio, tú ya no la puedes parar. Ese es el problema. Ese es el problema. Es decir, aunque lo quiera parar, no va a poder. Por eso es importante traer un abogado penalista para explicarles todos estos puntos, todos estos artículos que vienen precisamente tipificados, porque los delitos es como un rompecabezas, familia. La tipificación del delito es una pieza de rompecabezas que encaja perfectamente, perfectamente. Y esa tipificación es la que un abogado defensor es la que tiene que buscar. Esa pieza que encaje con los relatos dados por el denunciante. Entonces, con un abogado penalista, ¿qué hace? Escucha al denunciante y busca en los artículos del Diario Oficial de la Federación de ese año con las leyes de ese año. Porque el secuestro ahorita ya es me parece que de 70 años hasta 140 años, dependiendo, y repito, y es importante, la tipificación. ¿En dónde entra la tipificación? Si es un secuestro armado, si es un secuestro express, si es un secuestro con violencia y armas de fuego, todo tiene que ver. Ahí es donde el abogado penalista y la estrategia del abogado penalista agarra y dice: en base a lo que tú me estás diciendo, entra en este artículo y en tu descriptiva entra precisamente el artículo 366. Entonces, bueno, es importante que se analicen este tipo de cosas. Por aquí, perdónenme, aquí ya está Chatarrero, dice Arni Manríquez: ¿podría tener consecuencias legales, Tamara, por no seguir la denuncia? Ya se sigue por oficio. Esto ya se sigue por oficio, esto ya no lo puede parar ni Tamara. Eso es lo interesante, por eso quiero hacer un programa, porque al final del camino, miren, es más complejo de lo que les estoy diciendo, porque la fiscalía ya tiene que hacer su trabajo por oficio. Entonces la fiscalía, y hasta donde yo tengo entendido, sí se pidió a la Fiscalía de Chihuahua los expedientes del caso de Tamara Zúñiga. Lo que pasa es que muchas veces les mandan cajas y cajas y cajas con expedientes, que es como ahogarlos en hojas o ahogarlos en caja. Y entonces, muchas veces en todas estas hojas, en todos estos expedientes, como lo dicen los abogados en un lenguaje coloquial jurídico, dicen: me mandan pura paja, güey. Chatarrero Return, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano, qué gusto saludarte. Queen Zafiro, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, ok. Muchos me están preguntando. A ver, dicen, por ejemplo, dicen: Ana Catiria es otra distracción de la Liga de la Inmundicia. Dice Tere Hernández: hola, Poncho, súper trabajo, información, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, Ana Catiria es una distracción. Claro que es una distracción. Pero para poder entender esto, tenemos que entender quién es
Katiria Suárez y qué es lo que está pasando con ella y cuál es el proceso legal que ella está... Bueno, cuál es el proceso de ella en general. Y todo surge a raíz de que Katiria es una activista por los derechos de la mujer y ella escribe un libro que se llama En Legítima Defensa. Es miembro del mecanismo de protección y bueno, se vuelve una persona que promueve mucho el tema de apoyar a las mujeres, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, conoce a Carla. Ella acababa de publicar su libro En Legítima Defensa y prácticamente Ana Katiria es la que le pasa como el contacto de Penguin Random House a Carla de la Cuesta para que haga su libro de toda la luz. El problema es que sale un caso de una persona que se llama Guillermo Cesna. Guillermo Cesna es un señor que se casó con un familiar de un expresidente de la República Mexicana que se llama los López Portillo. Entonces es una familia que tiene muchísimo dinero y muchísimo poder político, muchísimo. Y entonces este señor Guillermo Cesna le empiezan a fabricar dentro de la estrategia de esta Ana Katiria Suárez, le empiezan a fabricar como delitos de abuso sex contra sus hijos, de abuso sex contra la señora, y entonces el señor Cesna, Guillermo Cesna, tiene que pagar en el divorcio 3.5 millones de dólares. Y a pesar de esos 3.5 millones de dólares que paga y que le empiezan a imputar algunas, digamos, como delitos, dice Chatarrero, Ana Katiria pedirá asilo, se siente perseguida política. Bueno, yo no me voy a apasionar, de ninguna manera yo voy a defender a la señora Ana Katiria Suárez, no lo voy a hacer. Los expedientes secretos de Alex Mex, yo no me vendo. Por eso renuncié al canal de la Cepeda. Ok. No, qué bueno. Yo sé que no te vendes los expedientes secretos de Alex Mex. Yo sé que no te vendes. Ok. Mi responsabilidad es pasarle la información como es. Esa es mi responsabilidad. Siete Pilas. Buenas tardes, Poncho. Bienvenido, mi querido Siete Pilas. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas, a raíz del caso de Guillermo Cesna, empiezan a decir, es que me fabricaron delitos, me armaron expedientes y me dejaron en la calle. Me quitaron mis casas, me quitaron todo mi dinero, mis cuentas bancarias. Y varias personas se ponen o se juntan y empiezan a decir, no, pues a mí también, esta señora de Ana Katiria Suárez, pues me demandó y pues me puso que yo había abusado sex de mis hijos, así. Y entonces se encuentra un patrón en las defensas de Ana Katiria. Ese patrón en las defensas de Ana Katiria es precisamente crear información falsa dentro de unos expedientes. Y precisamente por eso, de repente, cuando el señor Guillermo Cesna empieza a reclamar eso y se empiezan a juntar varias personas que también fueron, pues bueno, ellos asumen que fueron víctimas de las pruebas sembradas de Ana Katiria, o de las pruebas fabricadas, esa es la palabra. Pues resulta ser que cuando van a buscar a la señora Ana Katiria Suárez, pues ella se va a España. Ahora, aquí es bien importante. Yo no puedo aseverar que la señora Ana Katiria Suárez estaba fabricando pruebas precisamente contra estos papás en estos divorcios para pues, decir que ellos habían abusado de su esposo, habían abusado de sus hijos, etcétera, etcétera, e inflar precisamente los delitos para cobrarles más pensión y más dinero. Dice Chatarrero Ritón, pero Ana Katiria es bonita, así como Marifer. Bueno, yo no vengo aquí a mi querido Chatarrero, yo no vengo
con todo respeto aquí a ver la belleza de Ana Katiria Suárez. Vengo a ver lo que supuesta y alegadamente se está diciendo la señora Ana Katiria Suárez. Y ahorita dicen, es que Ana Katiria Suárez está en España. Y hay muchas personas que están exigiendo respeto. Que están exigiendo justicia, perdón, por Guillermo Cesne, por muchos más. El punto aquí, y es bien importante, es el primer punto con Ana Katiria Suárez, es que nadie es culpable hasta que pues, se demuestre su culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es una realidad. Sin embargo, como la señora Ana Katiria Suárez está en España, no se ha defendido en México. Dice Araceli Rojo, eso pues yo. Exactamente, aquí se trata de informar. No es un canal de Miss Universo. Bueno, es que aquí yo vengo a informar. O sea, si a mí me dicen ahorita Ana Katiria Suárez está siendo denunciada por personas que le están señalando por fabricar pruebas en juicios, sobre todo de divorcios y de pensiones alimenticias para los niños. Esa es una realidad, dice Junglar. Poncho, es broma, Chatarrero Britón, ¿quién es bonita? Es sarcasmo. No pasa nada. O sea, digo, la señora Katiria Suárez, pues no es desagradable físicamente, pero la verdad, lo que ha pasado es que los mismos abogados del despacho de Ana Katiria Suárez se han pronunciado, y de hecho los mismos abogados han dicho que sí se fabricaban delitos precisamente para sacarle dinero. Y otro de los patrones que encontraron con Ana Katiria Suárez es que era pura gente de dinero. O sea, solamente fabricaban pruebas supuesta y alegadamente de las mismas personas que trabajaban en el despacho jurídico de Ana Katiria Suárez. Y ellos van a testificar contra Ana Katrina. Y se dice que ella huyó a España con la señora, la ex esposa de Guillermo Cesna, que es precisamente de Luis de la Madrid, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Y entonces están agarrando este escándalo de Ana Katiria Suárez para quererlo relacionar con Carla de la Cuesta. Y esto es lo que van a ver en otros programas de YouTube que van a salir, que están saliendo y que están diciendo que el libro de Toda la Luz es un libro armado precisamente por Ana Katiria Suárez, y que, pues, o sea, que eso es una completa idiotez, porque el libro de Toda la Luz en primer lugar, es una parte de un testimonio de una víctima, que en este caso es Carla de la Cuesta. Y la otra parte del libro de Toda la Luz es precisamente son los documentos o las fojas de estas 185,000 fojas que se logra sacar, digamos, los puntos más importantes sobre las denuncias que se realizaron en Chihuahua, precisamente contra Gloria Trevi, contra Raquel Portillo y contra Sergio Andrade. Y que estas 11 denuncias que logró rescatar Carla de la Cuesta en estas 185,000 fojas, precisamente son las que le dan un valor agregado al libro de Toda la Luz. Y para el gusto personal del que narra ahorita en este programa, es un libro completamente diferente a los demás, porque los demás eran un testimonio de vida. Este es un testimonio de vida más los documentos de los expedientes de Chihuahua. Y eso es un valor agregado mayor, puesto que tú no estás suponiendo las cosas, estás poniendo los testimonios de las víctimas que denunciaron en tiempo y forma a estos 3 personajes y que los señalaron como el actor principal de todas estas aberraciones a Sergio Andrade, pero como coparticipantes a Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz y a María Raquel Portillo Jiménez.
y que estas personas no tuvieron su justicia por un tema de claros conflictos de intereses en el manejo de la información. Me explico. Desde la línea de investigación de la Subprocuraduría de Óscar Castrejón Rivas hasta la no judicializar las carpetas y hacer algo que se llama conexo, y que la fiscalía, que en este caso era la señora Patricia, esposa del juez Pineda Arzola, pudiera pasárselo al juez de control y que el juez de control lo anexara precisamente al juicio que ya tenía en sus manos en ese momento. De ahí era la relevancia. Y el libro de Toda la Luz muestra eso, pero ese libro lo escribió Carla de la Cuesta. No tiene nada que ver Ana Katiria Suárez. Solamente pues Ana Katiria le pasó el contacto de Penguin Random House. Nada más. Ahora, aquí el punto importante es que querer desprestigiar el trabajo de Toda la Luz como tal, por una persona que ahorita está dentro de un escándalo que es completamente ajeno y que no tiene nada que ver con el caso de esta secta coercitiva de Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquel Portillo. No tiene nada que ver. O sea, si esta señora el día de mañana va en su coche y atropella a un cristiano, le van a querer echar la culpa a Carla de la Cuesta. Eso no tiene nada que ver. Entonces, aquí estos programas que salen a decir, es que Ana Katiria Suárez y que fabricación de pruebas, que lo quieran ligar con Toda la Luz, a mí se me hace una completa idiotez y se me hace muy bajo. Claro, evidentemente de estos mugrosos, apestosos, no me extraña porque estos tipos han recurrido igual a la señora Gloria Trevi a través de Karina Lizárraga, del señor Bermúdez y toda la gente que se dedica medios de comunicación a dar información apócrifa y que completamente no tiene nada que ver con el caso, porque yo no los veo. ¿Por qué no hablan ahorita de los $38,000 que tiene que pagar Raquel? ¿Por qué no lo hablan? No, porque la instrucción y la línea es muy clara. La línea es lavar la imagen de la cantante a toda costa. La línea es desprestigiar a las personas que se están convirtiendo en una piedra en el zapato para que se escuche y que retumbe la verdad del caso. Hay una persona que se ha burlado y que nos ha dicho, es que ¿por qué dicen todos ellos, todos para los que dicen que retumbe, que suene la verdad hasta el infinito y que defienden unas rucas de 42 años? Lo dice una creadora de contenido. En primer lugar, pues somos más grandes, no seas ignorante, somos mucho más grandes, en realidad. Pero al final del camino, ¿a ti qué te importa? Si nosotros queremos defender a unas personas que no han tenido justicia por 25 años. Y que venga una creadora de contenido a decirnos que por qué decimos que suene y que retumbe la verdad hasta el infinito, que somos unos ridículos. Por favor, bueno, pues es un nivel de ignorancia muy grande. Porque nosotros estamos hablando de un tema de maltratos por años, de esclavitud por años, de abusos por años, de embarazos forzados, de abortos forzados. Y que bueno, al final del camino, pues es muy mi pedo si yo quiero defender a las verdaderas víctimas. ¿Cuál es tu bronca? Y al final, que suene y que retumbe la verdad 20,000 pinches veces. ¿Cómo ves? Aquí el tema es que estos señores quieren empezar a utilizar todo este tipo de pendejadas para querer venderle a un segmento de la gente que el libro de Toda la Luz pierda credibilidad. No tiene nada que ver. Carla de la Cuesta no tiene nada que ver con los temas señalados hacia la señora Ana Katiria Suárez. Y precisamente por eso en mi canal yo estoy hablando las cosas como son. No estoy aquí viniendo a hablar bien de la señora Katiria para que baje los chingadazos, ¿no? No. Yo estoy hablando lo que es. Nada más. Y la realidad de las cosas es que no tiene nada que ver lo que se le está imputando a la señora Katiria Suárez con Carla de la Cuesta. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Ese libro de Toda la Luz salió bien, se hizo bien
y solamente tiene un autor que se llama Carla de la Cuesta. Punto. Que tengan que utilizar esos argumentos tan baratos para querer desprestigiar un trabajo, pues es porque ya están muy pendejos y no saben usar otros argumentos más racionales en su puto mundo de juguete. Porque sus canales ya están por el piso, sus vistas están por el piso, porque la gente no les cree. Porque manipulan la información como siempre ha manipulado la información esta señora de Gloria Trevi. Y también la mentirosa mitómana de Raquel Portillo. Es una realidad. Es que Sergio Andrade ya no aparece no sé desde hace cuántos años. Pero la que se ha encargado de todos esos años de seguir jode como cuchillito de palo es esta señora de Gloria Trevi. Porque pues muchos dicen la marca. Pues se llama Gloria Trevi, pues como quien que le diga. Chatarrero Ruitón dice, María Verónica, si no conocías mi cara es porque no quieres. Ah, órale, el chat anda ahí. Dice, Poncho, ¿puedes explicar con base información de Rosy Orozco? Por favor, porque también es un tema que han querido usar para desvirtuar a las abiertas y la lucha de Carlita de la Cuesta. Mira, ese es un tema que me gustaría abordarlo más a conciencia, María Light, porque sí lo conozco, pero me gustaría abordarlo más, porque te voy a decir algo. Yo la verdad, en mi canal, no me gusta dar información en la cual no estoy empapado al 100%. Quiero investigar bien el tema de Rosy Orozco, por supuesto, pero yo lo único que yo te puedo decir es que el tema de Ana Katiria Suárez, sí es un tema que sí está pasando. Hay una denuncia colectiva que va contra Ana Katiria Suárez y es real. O sea, yo conozco a los abogados que llevan la denuncia contra Ana Katiria. Dice Chatarrero, anda diciendo que aquí es fan de Nefilm de España. Muchas gracias, Poncho, te queremos. No, yo los quiero a ustedes. Pues tan sencillo que esto. Tienen que, ¿qué? Dice Omar Rosales. Tienen desconfianza de la fuente de un libro, vas y constatas la fuente en la que está fundamentando y listo. La pregunta para estos zombies que no saben leer, exactamente. O sea, si tienes una duda, o sea, lo primero que debería de hacer este estúpido del trapeador y toda su bola de chalancillos es, si quieres desprestigiar el libro, Rebeca López, Poncho, salúdame, bienvenido Rebeca López, bienvenida. Está muy bueno el programa, Poncho, felicidades, dice Carmen Monroy. Bueno, si quieres desprestigiar el libro, lo que tienes que hacer, pedazo de animal, es agarrar y pedir los expedientes de Chihuahua, güey. Primero aprende a pronunciar bien, Poncho. Dice Aniu Rocha. Primero aprende. Bueno, pues, ¿qué quieres? Cálmate, pues ponte tú unos micrófonos, Aniu Rocha, a ver si muy picuda. Tony, bienvenido mi Tony. Aprende a pronunciar. Pues puta, estamos en vivo, perdóname, doña Perfecta. A ver, ya paremos el programa porque aquí la señora doña Perfecta, doña Perfecciones, dice, aprende a pronunciar bien. Katiria Suárez. Pues, perdón. No, pues ya la señora ya se encabronó porque se me barrió Katiria Suárez. Uy, puta, perdóname, por favor. Soy humano. Dice, no te enganches, Poncho. No me estoy enganchando. Tenemos una cucarachilla por ahí. La Ocho Pilas. Ya nomás falta que diga que es Sergio. ¿Dónde está la Ocho Pilas? ¿Quién es la Ocho Pilas? Bueno, ahorita si ven ahí por ahí moderadores, si ven que se está pasando de lanza a alguien, pues ya, ahí procedan a invitarlos a retirarse, por favor.
Dice Queen Zafiro, es que solo un niño de 5 años puede creer que la marca es una víctima, claro. No, sí, hay varias cucarachillas aquí en el chat. Varias cucarachillas. Dice Romina, Catarina no sé qué. Hola Poncho, me divierto mucho. Me cae muy bien, dice Teresa de León. Muchísimas gracias. A ver. Ana Catiria Suárez, para que no se encabrone aquí la señora. ¿Así está bien? ¿Así está bien? ¿O le pongo mayonesa? Bueno, entonces, bueno, al final primero salen con esta idiotez. Con esta idiotez para decir que, bueno, ahora resulta que es responsabilidad de Carla de la Cuesta lo que haga la señora Ana Catiria Suárez. ¿Así está bien? Ana Catiria. ¿Así está bien? ¿Sí? Julieta Vega. Hola, Poncho, no le hagas caso. No, hombre. Estamos echando guasa. Doble mayonesa. Bueno. Leoni, ¿cómo estás? Tony Correa, bienvenido. Romina. Una mayonesa, dice la juglar. Hay que echarle mayonesa para que... Bueno, esto es lo primero que van a decirles ustedes y van a tratar de desviar. O sea, como si fuera culpa de Carla de la Cuesta de lo que hagan otras personas. Bueno, se me hace muy ilógico y a mí se me hizo muy inteligente lo que dijo Omar aquí en el chat. Happy, bienvenida. Si tienes dudas, pues pide los expedientes a Chihuahua ya. Pues así de fácil. La mitad del libro está basado en los expedientes de Chihuahua. Así de sencillo. Dice Chatarrero que el trapeador parlante pagará la multa de Raquel ya que el Cazorla no trabaja. Dice Chatarrero que el trapeador parlante pagará la multa si no tiene para pagarse un pinche peluquero. Si el pinche trapeador parlante no tiene para pagarse un peluquero, mucho menos va a tener para pagar 38,000 dólares. Dice Mar Guerrero, saludos Alfonso. Oye, saludos Alfonso. Poncho para las amigas. Somos amigos, dime Poncho, sin problema. Dice, no, pues como dijo el puerquito, van a echar la culpa a las Torres Gemelas, dice a la licenciada Carla. Dice la 8 pilas, eres el mejor amigo, muchas gracias. Migdalia Cruz, bueno, saludando ahí a Chatarrero, que les recomiendo su canal, tiene muy buen contenido. También Javier Vega, que estaba por aquí también en el chat y comentándoselo a Cele. Ayer grabé en el canal de Angeri, que justamente en el canal de Angeri pasamos todos los, pues ahora sí que todos los documentos de la corte en California, donde pierde la señora Raquel. Así que si quieren ver los documentos físicamente, échense un clavado al canal de Angeri. Este es de primero. Y el segundo distractor, y aquí haciendo y poniendo entre comillas, una recomendación para estos pseudoperiodistas mugrosos. Dice David Martínez, frase legendaria: como un amigo tengo muchos defectos, pero como enemigo soy perfecto. Sí. Saludos desde Chihuahua, mi Poncho. Así es, hermanito. Anabel Ibáñez, tu pronunciación es perfecta. Saludos a los haters. Muchas gracias, Ana M. Ibáñez. Tengo un puente. Aquí en Los Dientes tengo un puente. 8 pilas. De todos, tú eres el único, mi preferido. Eres mi amigo chingón. Porque el hacha pestoso es un... Le digo así, tal cual. Dice, bueno, yo voy a leer, porque el H es un pendejo. Y yo ahí sí coincido, ¿no? Dice Magdali Cruz, Poncho, qué bueno verte, muchas gracias. Bueno, el otro distractor. O sea, el primero ya se los comentó Omar Rosales aquí en el chat. ¿Tienes dudas? Lánzate a Chihuahua, pon de tu dinero, agarra los expedientes y ponte... Pero los lees completos. Muchas gracias por aclarar la situación, Poncho. Es que esta gente todo transgiversa. El 7 pilas, el consentido del canal, el 7 pilas, creen que somos idiotas y que los problemas de uno... sí, claro, Romina. O sea, creen que nacimos ayer, pero bueno. Ahí están los documentos en Chihuahua, pero estos señores quieren todo manipularlo. Esa es la primera. Y la segunda, que empieza este señor a decir...
de los negocios del esposo de Carla de la Cuesta, de Luis, que es un tipazo, de verdad, Luis ni se mete con nadie. Luz Torres, muchas gracias por tu donativo. Todos pongan su like, faltan muchos likes. Muchas gracias, mi lucecita linda. Toronja de azúcar. No, bueno, lo bueno es que eres toronja y no eres mandarina como el señor Cazorla. Tony Correa, gente común, bienvenido. Toronja con azúcar. Si el problema es que alguien cercano tenga problemas legales, pues qué más, además de vos, ser ex convicta, tengas una mamá y un esposo. Lo que acaba de decir Toronja tiene toda la razón del mundo. A ver, señores, ustedes están criticando a Carla porque conoció una persona, se llevaban bien todo el rollo, y esta persona está acusada por estos delitos antes mencionados, ¿no? Y Gloria Trevi, ¿qué pedo? No metieron a prisión a la mamá. La mamá está siendo investigada en Texas, ¿eh? ¿Por qué no le dices eso a la gente, cabrón? ¿Por qué no le dices a la gente, a tu auditorio, que la mamá también está siendo investigada? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no dices, por ejemplo, pues, qué bonita familia? El esposo, ex convicto. La cantante, ex presidiaria. La mamá, en el bote. No. Qué bonita familia, ¿eh? Y ellos sí son cercanos, ¿eh? No, este es un conocido, o sea, pues yo la conocí, ahora sí que lo que haga con su vida, pues no es pedo mío. Ahora resulta que si la señora, no sé, mañana explota el metro de Nueva York, ya yo soy, terrorista, ¿no? Y se hace lecturas, Poncho, pero omiten todo de los pelos y los... sí, pues claro, Guevarita. Dice la junglar, oye, ¿ya escuchaste la canción de Delincuente de Alex Merck? Muy buena, ¿eh? Es que el Alex Merck ya le he hecho canciones a todos, menos a mí. Yo soy el único güey que no tengo canciones del pinche Alex Merck. David Rodríguez, buenas tardes, Ponchito. Dice, Poncho, no te dejes manipular por 8 pilas, quiere manipularte. Ok, muchas gracias, mi chatarrero. Tony Correa, dice, eso se llaman los familias... dice Migdalia Cruz, esos llaman familia los presos. Dice Leti Pérez, hay personas que aunque sepan todo lo que hicieron Sergio, Gloria y Raquel, siguen apoyando a Gloria y a Raquel, pero no admiten por qué Gloria, toda su maldad, mira, yo lo dije ayer, yo lo dije ayer claramente, y les dije, miren, abusados, me dio el testimonio una de las víctimas no tan conocidas, o sea, sí es conocida, pero no puedo decir quién es, y me dijo, fíjate nada más la calidad humana de esta señora, cuando dice, oye, me acaban de abusar, y la cantante dice, ay, yo pensé que era algo más importante, como que se había muerto tu mamá. No. La próxima vez moléstame con algo más importante. Ah, cabrón. O sea, ¿es en serio el nivel de empatía por los pisos de esta señora? O sea, lo que sí me hace pensar que, pues, es que no me hace pensar, estoy seguro que ella es una persona maquiavélica. De mí tragan, dice, saludos Ponchito, muchas gracias, el mejor, dice, lo que todos callamos, muchas gracias. Y bueno, pues ahí se están saludando. Aquí el punto es que ahora viene a decir que los negocios del esposo de Carla de la Cuesta, un hotel en específico, dice, no, es que en este hotel pasan situaciones que no se van por el tema legal. Katy Godoy, Gloria es victoriosa. ¿De qué? ¿De qué, Katy Godoy? ¿Cómo estás? Bienvenida. De la maldad, no sé. ¿Cuánto le van a... ¿qué? ¿Cuándo le harán la canción Alex a Katy Godoy? Tony Rodríguez, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias por tu donativo, te lo agradezco por hacer autosustentable el canal, mi querido Tony Rodríguez. Y bueno, entonces dice este pseudo periodista, que es un periodista más chafa que nada. Dice, no, si yo hasta ya me quedé a dormir ahí en el hotel. Muchas gracias por tu donativo, mi querido
David Rodríguez, te agradezco muchísimamente, te agradezco mucho. Bueno, es que estamos en vivo, pues uno se equivoca, te agradezco mucho, mi querido David Rodríguez. Leticia Pérez, supuesta y alegadamente Gloria Trevi es facilitadora. No amor, justicia para las verdaderas víctimas. Justicia para las verdaderas víctimas. Feliciten a Mauricio Sotelo por su cumpleaños. Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo fuerte, un saludo a mi querido Mauricio Soltero, que es un tipazo. Tiene su canal de YouTube y es parte de los creadores de contenido que pues estamos apoyando y defendiendo a las verdaderas víctimas. Muchas gracias por tu donativo de nuevo, mi querida Luz Torres, te lo agradezco infinitamente. Y bueno, es que somos un grupo de canales que apoyamos a las verdaderas víctimas porque nos da mucho coraje este tipo de pendejadas. Bueno, este señor dice que él descubrió que en el hotel se hacen cosas raras y no sé qué. Nada más te voy a decir una cosa a este pseudo periodista alias el trapeador. Esto es en Naucalpan. Yo voy a ir a México y voy a saludar a mi amiga, la presidenta municipal de Naucalpan. ¿Cómo se me fue el nombre? Se me fue el nombre, lo tenía. Angélica Moya, que alguna ocasión tuve el gusto de trabajar con ella, con Angélica Moya, y la conozco perfectamente, la presidenta municipal de Naucalpan. Más te vale que neta tengas los pelos de la burra en la mano, güey, porque si no, pues yo le voy a hablar a Luis y le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Pues te están difamando, ¿qué quieres que hagamos, güey? Yo te lo digo porque si vas a salir como esos fantochones, me voy a quedar a dormir 24 horas en la casa, en la casa del terror de MTV, ¿no? Gracias por tu información, abrazos, Giovanna del Rincón, muchísimas gracias, Giovanna del Rincón. Yo lo único que, te agradezco mucho por tu donativo, yo lo único que sí les puedo decir, y que creo que aquí todos estamos de acuerdo con algo. Las verdaderas víctimas no están solas. Si tú vas a agarrar y vas a hacer una investigación sobre el hotel y no sé qué, tienes que tener mucho cuidado, güey, porque el que acusa prueba. Y no queremos tus pendejaditas que nos has puesto. Les voy a demostrar pruebas reveladoras de que Sergio Andrade se murió. No. A nosotros no nos vengas con esas pendejadas, ¿sí? Muchas gracias por tu donativo, Yadira 11, te lo agradezco muchísimo y gracias a todos los que me están donando para hacer autosustentable el canal. Muchísimas gracias por reconocer mi trabajo. Pero fíjense, a mí no me vengas con tus pendejadas de es que Sergio Andrade se murió, que lo vi en Wikipedia. No, muy bien, ¿eh? No, qué trabajo de investigación periodística. No. Mis respetos, cabrón. Mi respeto. No, y de buena fuente, ¿eh? Porque tengo otro compañero que tiene nombre de perro, su canal. Y dice mi compañero que tiene información súper veraz. Entonces todos nos vamos al canal de señor H Documental. A ver qué dice el señor H Documental. Esta información tan admirable, no mames, la nota de 8, güey. Es que Sergio Andrade se murió porque lo vi en una carta de tarot y lo vi en Wikipedia. No. ¿Es en serio? Dice, el trapeador tiene la realidad tan distorsionada que cree que no hay manera de es que ahí dice, es la información la que interesa, exactamente, pronúnciate como te da la gana, dice Nat Padme, exactamente. Aquí la estrella es la información, no somos nosotros somos el conducto, la estrella es la información. Y el que evalúa nuestro trabajo es el receptor, es el público. Y al público no se le puede faltar al respeto.
Al micrófono no se le puede faltar al respeto y a los audífonos no se les puede faltar al respeto con este tipo de información barata, sacando el tema de Anacatiria Suárez, que no tiene nada que ver con el pedo de Toda la Luz, sacando el tema del hotel, que no tiene nada que ver con el tema de Toda la Luz, queriendo decir, es que yo tengo el teléfono de Sonia, de Sonia Ríos. Roxy Bob, muchísimas gracias por tu donativo, dice Isaac Montalla, el nuevo presidente municipal de Naucalpan. Apoyo total, Poncho. Isaac Montalla, sí, cierto, ¿no? Que hubo la transición ya se me fue el nombre de la presidenta municipal. Lo acabo de decir ahorita. Isaac Montalla. Bueno, pues vamos a buscar a Isaac Montalla. Ahí conocemos a Durán Reveles, está Durán Reveles, la familia Durán Reveles ha gobernado mucho tiempo en Naucalpan. Angélica Moya. También que estuvo ahí de presidenta municipal. No te olvides que descubrió una cucaracha, dice Dani. Descubrió una cucaracha. Bueno, aquí el problema es que todos los que han defendido a Gloria Trevi no han mostrado una evidencia de nada. La señora Carla de la Cuesta mostró 11 denuncias que estaban archivadas. Imagínense el trabajo. Dice los expedientes secretos de Alex. Ya no pongan más sal en la herida. Ese episodio de Cacalarre es uno de los más vergonzosos en la vida de Katy Godoy y en la mía. No te preocupes, mi querido Alex Mex. Lo bueno es que ya te zafaste de ese tipejo, mugroso, apestoso, cara de memela enfrijolada, y que ya estás acá con nosotros, hermano, y con toda la comunidad que te queremos mucho, mi estimado Alex Mex y Katy Godoy. Gracias por la información, dice Giovanita Rincón, que le vuelvo a agradecer por su donativo. En 7 pilas, yo descubrí una cucaracha en el pelo del trapeador. Yo pensé que la tenía en la cara, no tiene... no, es una mancha de nacimiento, ¿verdad? Yo pensé que era como el primo de Lagrimita, una cosa así. Dice Omar Guerrero, Ocho, espero poder reunirme contigo en una visita a México, espero hayas leído mi correo. Sí lo leí. Y sí te lo voy a responder, te lo prometo. Jessica, bueno, ahí se están saludando entre ustedes, pero bueno, que hay un cierto creador de contenido que es creo que familiar de Lagrimita, que es mejor conocido en el mundo del espectáculo como el periodista independiente Trapeador. Dice Michelle Roji, es el trapeador de la Lagrimita. No, bueno, es que les voy a decir una cosa. No es que, o sea, nosotros bulleamos a los bulleadores. Estos personajes, creadores de contenido que defienden a Gloria Trevi y que muchos de ellos llevan la línea de Gloria Trevi literalmente, insultan mucho a las víctimas, Las insultan muchísimo a las víctimas. Esta señora de Raquel Portillo, que me da un gusto enorme que hayas perdido la demanda y a ver de dónde sacas esos $38,000. Eso les digo que es muy probable que Gloria Trevi la haya puesto para que entre a la casa de los famosos, porque pues tiene un chingo de lana. O sea, para empezar no tiene ni para pagar. Gomita de azúcar, muchas gracias por tu donativo. Y bueno, esta es la parte del programa en donde ya, si eres nuevo en el canal, bueno, la información ya te la di. Antes de irme, quiero ponerles un video y ahorita también pues, echar desmadre aquí con la comunidad. Sale un video de la mamá de Kim, esta señora que se llama Dulce María Corona, la señora Dulce María Corona, y entonces resulta que Marifer Centeno, al ver la bola de hate que le está cayendo por el tema de las críticas que le hizo a Kim y justamente este movimiento de personas que se han juntado para hacer una denuncia masiva contra Marifer Centeno. Bueno, sale una propuesta para hacer la ley anticenteno, que yo ya se las había platicado hace unos días en el programa, les platiqué sobre la ley anticenteno. Esta ley anticenteno ya no se va a llamar ley anticenteno.
Dice Georgina Góngora, Poncho, mi hija me pregunta cómo sigues de tu accidente. Bien, me quedaron algunas cicatrices aquí y acá. Y justamente así cuando vea a Sergio Andrade, a Raquel Portillo, así les voy a decir, miren cómo me quedó el codo. Ay, perdónenme. Bueno, para no hacerles el tema largo, resulta ser que después de todo lo que le pasa se va a llamar, perdón, es que sonó el teléfono, me desconcentré. Se va a llamar Ley Kim. Ya no se va a llamar Ley Anticenteno. Se va a llamar Ley Kim. Y entonces Marifer Centeno agarra y le ofrece una disculpa pública. Le dice, oye, discúlpame por todo el daño que si te afecté con mis comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la mamá de Kim le respondió y le dijo, y dice que no conteste, que es Gloria Trevi. Ay, no contestes, Poncho, te está marcando Gloria Trevi. Miren, dice Dulce María Corona, la mamá de Kim, dice, ojalá que con tus disculpas arreglaras el daño que me hiciste a mí y a mi familia. @grafocafé, empecemos a normalizar que una mamá autónoma con sus hijos es una familia. La sociedad pide hechos, Marifer. O sea, prácticamente le está diciendo que no pide cosas que sean intangibles, como que digas que esta señora es una mala mamá porque usa lentes negros. Deja de monetizar a base del dolor ajeno. ¡Tómala! ¡Pum! 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 Le metió un golpe de Mohamed Ali a Marifer Centeno, pero en toda la extensión de la palabra. Y déjenme decirles, y pues yo la verdad estoy de acuerdo con la señora. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Ustedes creen en su casa, familia? ¿Ustedes creen en su casa que ahorita en este momento, a estas alturas del partido, serviría una disculpa pública de Gloria Trevi y Raquel Portillo? ¿Ahorita? Digo, de Sergio Andrade sabemos que, y le repito, ese güey es pecata minuta, es la porquería más grande que puede haber en el planeta Tierra, ¿no? Pero ese señor se esconde como lo que es, como una rata. Pero la señora ha seguido atacando, la señora Gloria Trevi, en lugar de ayudarlas, ha seguido atacándolas, impidiendo que salgan sus libros, impidiendo que salgan sus proyectos. Y misteriosamente, lo estaba platicando el otro día con Aline Hernández, dice, Poncho, mágicamente me bajaron mi libro de Amazon. El libro de La Gloria en el Infierno. Y yo le dije a Aline, tú vuelve a subirlo, güey. Vuelve a subirlo. Que le mando un saludo a Aline Hernández. También a Liliana Soledad Regueiro, a todas las víctimas. A Carla, a tu esposo, Carla, que es un tipazo. Dice, en una grabación dice que tienes que obedecer. Sí, bueno, es que esa señora, híjole, no, ya no me traigan sus disculpas. Pues sí, pues claro. A ver, dice Chatarero que Gloria solamente se arrodilla con Andrade. Dice Araceli Rojo, jamás, aparte de soberbios, en modo víctima, si lo fueron en su momento, pero hace mucho que lo dejaron de ser. No, Gloria Trevi es una persona mala, ¿eh? Sus disculpas ya no valen absolutamente nada, mi querido Poncho, me dice Brenda Madrid, Leoni, a estas alturas del partido, ya es demasiado tarde para pedir disculpas, dice Leoni, Blondie, demasiado tarde. Yo también así lo creo. Que no va a pasar, porque esa señora prefiere pagar, prefiere sobornar, prefiere pedir favores políticos, prefiere pedir favores televisivos. ¿Qué es lo que va a pasar? Maripili, muchísimas gracias por tu donativo, te lo agradezco. Dice Omar Rosales, Poncho, pues ¿cómo ves? Que ahora el trapeador dice que el gobierno lo invitó a dar una conferencia a una escuela pública, a dar testimonio de su éxito y compartir sus innumerables estudios. No, te callo, Omar Rosales. Pero ¿qué conferencia va a dar este señor del trapeador? A lo mejor puede platicar cómo logró fincar una empresa de la nada de trapeadores, güey. A lo mejor va a platicar su historia de éxito en la venta de jarcería. Puede ser. O cómo su amigo, preguntándole a Gil, hizo su emporio
su emporio en la venta de producto porcino. Puede ser, ¿no? Es que aquí ya estamos en el punto del programa para la gente que entra por primera vez en donde ya estamos echando puro desmadre. Dice la 8 pilas, ¿quién le cree a la... Esa sí no lo puedo decir. Dice, trae buen uso el Elsie. Sí, no, pues son trapeadores industriales. Dice Masha León, trapeador lagrimita, trapeador es lagrimita. Trapeador es lagrimita. Muy buenos para limpiar las miadas de los perros. Damara, pues no es gracias por la disculpa, pero no hay que, por no bajar los videos. Sí, bueno, como sea el contexto y el mensaje que nos deja este tema de la señora Dulce María Corona con el caso de su hija Kim, que para muchos que no lo sepan y que están entrando al canal por primera vez y que a lo mejor no sepan el caso de Kim, pues Kim básicamente es una niñita chiquita de escasos 3, 4 años de edad que le dice a su mamá que le duelen sus partes genitales y posteriormente pues detectan que ella fue abusada de una u otra manera por una persona de la administración de la escuela, este señor del Liceo N. Todo el mundo cuestionó a Kim primero que nada, por un creador de contenido que se llama Mafián TV a las Celuñitas, que agarró y pues prácticamente a través de su programa hizo un programa como dándole voz y pues dándole la razón al señor Eliseo N, que es el agresor de la niña Kim. Y por otro lado, esta grafóloga, o sea, esta charlatana de Marifer Centeno, dijo que por usar lentes negros no se le podía creer a la mamá y que la mamá estaba mintiendo. Le cayó un hate impresionante a la señora, incluso en determinado momento le llegaron a echar la culpa a una de sus exparejas sentimentales de haber sido la expareja la que había abusado a la pequeña niña y le cayó durísimo el hate durante mucho tiempo. Entonces la señora, harta de esta situación y de ver que Marifer Centeno tiene una falsa careta de víctima, pues ella dijo, ella me hizo daño gracias a su contenido, gracias a su mierda esta de la grafología, me afectó muchísimo, me cayó el hate, así que yo, en conjunto con muchas personas, voy a denunciar a esta señora. Y entonces, bueno, pues ahí se le viene con todo. Entonces Marifer Centeno se está viendo que se está haciendo esta denuncia masiva que inicialmente también se iba a proponer a la Cámara de Diputados, que se iba a llamar como Ley Anticenteno y que, bueno, ya no se va a llamar Ley Anticenteno, se va a llamar Ley Kim. Y bueno, todo esto se va a proponer en la Cámara de Diputados, la Ley Kim, antes conocida como Ley Anticenteno, y pues ella sabe que se le viene y entonces salió públicamente y dijo, híjole, discúlpame, este video es para la mamá de Kim. Mi pregunta es esta, en serio, ¿hasta dónde llega la desfachatez de las personas que sabiendo que vas a subir un video en donde no te nace, no lo dices de corazón, lo haces con tal de que ya te baje el hate? Y a través de otros creadores de contenido que tienen la reputación por el piso, como este señor Mafián TV, que tiene cero credibilidad, quieres lavar la imagen de una señora que evidentemente a través de una pseudociencia y una charlatanería se ha dedicado precisamente a generar y fomentar el odio a través de pendejadas como ponerse lentes negros. Esa es una realidad. Y el único problema es que ya hecho el daño, quieres venir a resurcirlo después de 9 meses que llevan atacando a la señora Dulce. Dice Roxy, esa ardilla rabiosa ya se fregó. Dice Michelle Roji, Rufián TV, Danara, la Ley Kim es para quitarle la grafología al Poder Judicial. Exactamente, Damara. Es para que dejen, de alguna manera, tanto en televisión, en medios de comunicación, en medios digitales, utilizar esta pseudociencia para asegurar personalidades simplemente porque te chuecas el
el hombro, o porque te pones lentes negros, o incluso para llegar a decir estas estupideces de que bajas de peso a través de una pluma azul. Todo este tema es precisamente regular con la ley Kim, este tipo de charlatanes que se dedican a través de las redes sociales de engañar a las personas, y no solamente eso, sino que aparte lo hacen a través de las televisoras. No, como sabemos que Televisa es una mierda, y sabemos que Televisa pues vende pan y circo baratito para el mexicanito, nunca lo van a dejar de poner en sus medios de comunicación pedorros, ¿no? Pero bueno, ley Kim se va a llamar, la propuesta de la Cámara de Diputados, dice Jessica, ley Alin al Congreso. Deberían, yo estoy de acuerdo contigo, debería haber una ley, no sé cómo llamarla, debería de legislarse una ley de las víctimas, de las verdaderas víctimas de esta secta de Gloria Trevi, Raquel Portillo y Sergio Andrade. Una ley en la cual las mujeres que son vulneradas, que son abusadas, que son explotadas, que se utiliza su personalidad jurídica, que se utiliza su cuerpo, embarazos forzados, no prescribiera, como el ejercicio que hicimos al iniciar el programa, en el caso específico de Tamara, que ya lo platicaremos en otro programa, los expedientes de Tamara, así se van a llamar. Y si me quieres demandar, Tamara, como dijiste, pues demándame, a mí me vale madre. Yo estoy comprometido con la información, con la verdad y pues con el público, en realidad, de compartirles esta información de manera correcta. Claro, cuéntales, Tamara, cuéntale a la gente que ya no puedes parar la denuncia de México. Cuéntale a la gente que ya no puedes parar la denuncia en la fiscalía que se metió con el despacho jurídico de Olivia Rubio. Ya no lo puedes parar. Aunque cambies de abogados, ya no puedes. Dice, nada más faltó que Marifer cerrara su... Por si quieren podemos ser amigas. Poncho, gracias por decirnos las cosas como son. Tumo Nixon, la mera vena de YouTube. Muchísimas gracias. Maggie R, Georgina Góngora. ¿Por qué figuras conocidas como el cóctel de los medios de la marca Inmaculada? Pues porque jamás en la vida yo hablaría bien de Gloria Trevi, evidentemente. Jamás en la vida hablaría bien de la señora Raquel Portillo. Y jamás en la vida hablaría bien de Sergio Andrade. Dice Chatarrero Return, sí, las verdaderas víctimas siguen saliendo en fotos con Ponchote. No las apoyaré más. Si las verdaderas víctimas siguen saliendo en fotos con Ponchote, no las apoyaré más, dice Chatarrero. Lu Belmont, Chatarrero, por algo H no da la cara, algo esconde. No, o ha de estar muy feo, no lo sé. Dice Judas, ya llegó. No lo vayan a bloquear, no lo vayan a bloquear. Antes de irnos, a ver, Judas Croquet. ¿Es Judas Croquet o es Judas Croqueta? ¿Eres Judas Croquetas? Bueno, entrada Judas sí creo que seas Judas. Dice, Team Gloria y soporten. Gloria y soporten. O sea, de entrada, el que diga este señor Croqueta, ¿es Croqueta? Sí, Judas Croqueta. Judas Croquet, pero es croqueta, como de perro. El que diga el señor Judas Croqueta, Team Gloria y soporten. ¿Quién es el que dice eso? Y soporten. Y la que soporte. Y el que soporte. Pues personas como la Venenito. Personas como pues ese tipo de perfilín como Charlotte Lascurain. Y entonces el señor Croquetas, dice aquí, dice el Croqueta, ya le pusimos el Croqueta. A ver, mi querido Croquetas, no te vayas, Croquetas. No te me vayas, nuestro croquetón, amigo. Nuestro croquetudo amigo. El Croquetas. No me aguantaste ni un round, Croquetas. Dice, ¿eres tú, Cazorla? Ay, puede ser el Croquetas, puede ser el Cazorla. Dice Maggie R. Yo veo a Lynn, Carla, Marlene, Katia, Lupita, Carrasco, Liliana, que rehicieron su vida, claro.
En cambio, Tamara, Raquel y Trevi que siguen envueltas en mentiras y en escándalo por los restos de los restos, amén. ¿Ya se fue el Croquetas? ¿Qué pasó, mi Croquetas? ¿Qué hubole? Apenas estábamos empezando. Dice, que viva Gloria Trevi y la queso. Y la queso, dice aquí el pinche Croquetas. ¿Qué pasó? ¿Ya corrió el Croquetas? No. Ya nos volvimos puro chacaleo, dice Araceli Rojas. Ay, pinche Croquetas. Bueno. Oigan, pues yo ya me voy. Team Gloria. Ay, aquí está el Croquetas. Aquí está el Croquetas. Venga, venga, venga. A ver, vamos a fijar al Croquetas. Vamos a fijar al Croquetas. A ver. Familia, les presento a un Trevi enfermo. Les presento a un Trevi enfermo. Ah, mira, otra. Mantenido Poncho. Annie Rocha. A ver, venga, venga, venga. Vénganse, vénganse. A ver, Annie Rocha, mantenido Poncho. Dice mantenido Poncho. A ver familia. ¿Quién fue más patada en las bolas en el programa? ¿Annie Rocha o el Croquetas? Tony Rodríguez, muchas gracias por tu donativo, mi hermano. Fíjate, no, ¿sabes a mí quién me mantiene? Annie Ronchas. Annie Ronchas. ¿Sabes a mí quién me mantiene, Annie Ronchas? A mí, Annie Ronchas, me mantiene esta comunidad hermosa. Esta comunidad hermosa me mantiene. Dice Ponchito, esa frase, y que soporten y la queso, es de naquitos. Ya no tienen argumentos inteligentes para defender sus ideas carentes de educación, dice la Nota MX, que te mando un abrazo, hermano. Te mando un abrazo enorme. Entonces, bueno, aquí están las Ronchas. ¿Dónde están las Ronchas? La mejor defensa es el ataque, dice las Ronchas. La oficina de Becky. A ver, ¿quién me mandó a las Ronchas? ¿Me lo habrá mandado el trapeador? A ver, las Ronchas. A ver, aquí está. Mantenido come croquetas, te compro, dice las Ronchas. Y me pone unas manitas así. ¡Las Ronchas! A ver, aquí, a ver. O las croquetas, a ver, vamos a hacer una encuesta. Entonces dice a ver. ¿Te caen bien? Vamos a poner así. No, ¿cómo le ponemos? Apoyas, ándale. Apoyas a las Ronchas y al Croquetas. Y vamos a empezar la encuesta. A ver, iniciar encuesta. Vamos a ver. ¿Apoyas a la Roncha y al Croquetas? Y a ver, empiecen a votar. Obviamente las Ronchas votó por ella misma. Vénganse. Vamos, mis Ronchas. Tenemos, sí, tenemos 4%. Aquí tenemos 4%, 6%. O sea, tenemos más Trevi infiltrados. A ver, las Ronchas. O apoyas a las Ronchas y al Croquetas, el 91% dice que no. Y el 9% dice que sí. Dice Puebla, ¿quién es las Ronchas? Las Ronchas es pues una Trevi enferma que entró aquí a decirme que soy un mantenido. Y entonces también tenemos otro que se llama Judas el Croquetas, que dice Team Gloria y la que soporten. Y la que soporten, dice, tenemos 103 votos, tenemos el 7% que dice que sí apoya a las Ronchas y al Croquetas. Estos 7%, ya claro, son los mismos 7% que van a ver hoy en el canal de H, en el canal del Sifón Bona, hablando precisamente de este tema, de que van a agarrar y van a decir, es que les voy a hablar de Anacatiria y cómo empezaron a estructurar todo este plan maléfico para acabar con el planeta Tierra.
Y ahora resulta, me quiero imaginar, les van a decir, no, ya están descubriendo la nueva bomba atómica, ¿no? Y todo es culpa de Carla de la Cuesta. Apoya a las ronchas y al croquetas, el 91% dice que no, el 9% dice que sí apoyan a la roncha y a las croquetas. Al croquetas dice Pía Torres Paz, muchísimas gracias por tu donativo. Dice Pollito Pío, dice, no, las ronchas. A ver, ¿ya se fueron las ronchas? ¿Ya se fue las ronchas y el croquetas? Chale, qué poco aguantan, pero lo que sí me llama poderosamente la atención y que seguramente dentro de todos los votos que estamos teniendo en el chat, pues sí tenemos un 9% de participación, pues seguramente de puro infiltradillo pedorro, buenos para nada, caras de memela enfrijolada. Muchas gracias de nuevo por tu donativo, mi querida Pía Torres Paz. Y bueno, pues ya se acabó la diversión, ya me tengo que ir a comer. Dice, yo les dono 3 kilos de croquetas, dice Leti Sánchez Leiva. Yo presioné mal, descueca. Ay, qué buena onda, dice. Yo me equivoqué, presioné mal y apoyé a las croquetas y a la roncha. Pues ellos no soportan. Bueno, dice, no vales la pena, pelón, dice las ronchas. ¿Yo estoy pelón? Pues si ya tengo 45 años, ronchas, pues no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. ¿O qué esperabas, mis ronchas? Tú has de estar acá, ha de ser, yo me imagino a la roncha, se ha de sentir Pamela Anderson, ¿no? O Kim Basinger en los 80s. Y ya cuando la ves a las ronchas, dice, pelón, dice las ronchas. Véngase, mis ronchas, háganos el cierre del programa. Porque su compañero, el croquetas, ya no entró. Entonces, bueno, aquí sí soportamos, mi querido Roncha, mi querida Ani Ronchas. Ani Ronchas, me dice pelón, dice, dile a tu Monique que te compre shampoo, dice la Ronchas. Sí, hombre, no te preocupes, ahorita yo le digo. Pero no te preocupes, ahorita con lo que me acaba de donar mi comunidad, con lo que me acaba de donar mi comunidad tengo para comprarme como 20 shampoos, no te preocupes. La marca no registrada, si la pelos como tiene la cara, no. Sí, toda cara, pinche pelos acá. No, yo ni me opero. ¿Ya se fueron? No, la roncha sigue diciéndome pelón. El croquetas ya se fue. Dice, para que más les arda el fundillo a los que dicen que te mantienen, pues. Tú trabajas, te mantienes y nosotros consumimos como todo un producto. Saludos, mi querido La Nota. Muchas gracias, hermano. Exactamente. Yo me debo a ustedes y ustedes, me han de comer. Dice Mari Colibrí, ¿cuál pelón? Pues vean, dice que estoy medio pelón, pero pues yo pienso que para mis 45 años, pues no me veo tan traqueteadón, ¿no? Digo, la señora de ser una, pues no sé, una reina de belleza acá de... Dice, ahí otra vez la Ani Rocha. Estos ciegos, ¿qué? Estás ciego, las entraditas, jejeje. ¿Estás ciego, las entraditas? Estas no son entradas, son salidas y no tengo pedos. Estas no son entradas, son salidas y no tengo pedos. Ese es el problema, mi querida Roncha. Yo no tengo bronca. Yo me acepto como soy. ¿Tengo entradas? No son entradas, son salidas. Son salidas. ¿Y qué chingados? Yo no tengo problema, Yo no tengo problema. Yo no oculto la cara. Mejor pelón que pendejo. Yo no tengo problemas. Dice Migdali Cruz, pensé que tenías 37, 38. No, tengo 45 años de edad. Y bueno, pues has de ser, dice la tía Bea Reload. Fíjense el nivel de análisis de mi plecara inteligencia. Si alguien ofende con pelón, quiere decir que valoran como el peludo, como el chido. Luego entonces un peludo pañalón, casi cincuentón y miedoso. Bueno, sí, claro.
Así es, no, yo me acepto como soy. Mira, estoy panzón, no tengo broncas, así me amo, no hay pedo, así es. Creo que la Roncha es fan de tus entradas. Dice Amber, no, yo la Roncha nada, yo no, imagínate, convivir con esta señora de la Roncha o del Croquetas. O sea, vamos a salir a la calle y va a haber un delito y va a decir, yo lo normalizo. Dice la nota MX, quisiera verse así como tú y Monique. Le da coraje porque tal vez su matrimonio está de la chingada y como tú y Monique se llevan bien y se apoyan en solear, dice la nota MX. Pues sí, la verdad es que nosotros ha de estar toda greñuda la señora. Dice, respeto. Yo no tengo problemas con que la Roncha, el Croquetas, el Puerquito, la corcholata esta de Cantú, el cara de memela enfrijolada del canal de H, el trapeador sucho ya no tengo problemas. Aquí está, el Croquetas, limosnera. ¡Ay, limosnera! Dice Judas Croquetas. ¡Ay, limosnera! ¡Ay, manis! Manis. Ya les hiciste el día, querían atención, dice Rocío, Cambrón. Sí, pero eso, no se acostumbren mi Croquetas y mi Roncha. Esto no va a pasar todos los días, ¿eh? Nada más es por hoy y ya en la vida vamos a volver a hablar con el manis del croquetón. Oye, yo no tengo la culpa de que estén amputados, hombre, y que traten de defender a unos delincuentes. Caray, traten de usar ungüento para las ronchas. ¿Para qué se meten en pedos? ¿Para qué se meten en pedos? Yo me he reído a más no poder, dice Tony Correa. Ponchito, totalmente de acuerdo. Insultos dice el 7 pilas, insultos de primaria. Sí, o sea, como que le truena acá la muñeca, ¿no? Al güey, dice, desempleado, ponte a trabajar, dice el Croquetas. Mira, Croquetón, yo gano más que tú en un mes, te lo prometo, güey. Dice Danara, habla de cuerpos ajenos, su ídola trata de seguir viéndose joven. Pues por eso digo, Danara, tiene toda la caracita restregada, aunque le moleste al Croquetón. Y bueno, Carabi, la Croqueta te es humilde, pero no, pues yo le veo ahí cara como de, no sé, de chango o una madre así. Croquetas, tienes que obedecer. A ver, mi Croquetón. Mira cómo mis perros ya están aquí. Mi Croquetón. Bueno, vamos a cerrar ya la encuesta. Y queda con el 7% que sí apoyan a la Roncha y al Croquetas. Y con el 97% con el 93% que apoyan aquí a un servidor. Youtubero de Quinta dice el Croquetas. Me da mucho gusto, mi querido Croquetas, y a todos los Trevi enfermos, la madriza que les acabamos de poner. La próxima vez que vengan al canal a insultarnos, a faltarnos al respeto y a defender a sus delincuentillos, vénganse preparados, pónganse los guantes, porque por lo pronto aquí el señor Croquetas y la señora, la señora Roncha se acaban de llevar la barrida de su vida, ¿verdad? Y bueno, pues ya no les vamos a dar foco a estos señores y por supuesto no queda más que decirles que vamos a apoyar a las verdaderas víctimas. Y no se dejen, familia, con las informaciones completamente manipuladas, tendenciosas, querer manchar la imagen del excelente trabajo de investigación que hizo Carla de la Cuesta con su libro. No tiene la culpa de lo que haga Ana Catiria Suárez. Ese es otro tema. Es cuestión de Ana Catiria. Ella tiene que pagar o tiene que responder a las autoridades por lo que hizo. Y al señor Guillermo Cesna, eso es otro bronca. No mezcles la gimnasia con la magnesia, no mezclen las cosas. No tiene nada que ver esto. Lo del hotel es una difamación completamente, porque hasta la fecha, todo lo que ha dicho este señor, todo lo que ha dicho toda la gente que
critica a las verdaderas víctimas y que defiende a la señora Gloria Trevi, a la señora Raquel Portillo y al señor Sergio, bueno, al señor Sergio Andrade nadie lo defiende, pero a la señora Gloria Trevi y Raquel no han mostrado una prueba de un carajo de nada, puro humo, puro papel y puro enfermo tontito apasionado que vive en su mundo de juguete y que tiene a esta señora en un pedestal con su pinche muñeco de bolitas de plastilinas y palitos. Ustedes creen en la falacia del espantapájaros. Nosotros en este canal creemos en las pruebas y en los hechos. Y para mí las pruebas y los hechos me indican a que las verdaderas víctimas tienen la razón, están ejerciendo su derecho, denunciaron en tiempo y forma y han sido víctimas de una señora que ha utilizado todo su recurso económico, todo su poder político y su poder en las televisoras para callar a estas personas. Y bueno, por mi parte yo ya me despido, les agradezco mucho a todos, menos a los Trevi enfermos, ni al Croquetas, ni a las Ronchas, ni al Trapeador, ni a nadie, solamente, y que más les arda, que suene y que retumbe, la verdad hasta el infinito.